Y dale que va país, vamos arriba, 7 de la tarde, 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, sigue la ola de frío y muchísima información hoy, Marcela Pagano, en este jueves. Buenas tardes, Edi. Me gusta que hayamos vuelto a nuestro ritual, que hayamos concretado la combinación una vez más, porque nosotros siempre nos ponemos de acuerdo, es cábala, lo contamos en las redes sociales y de paso le hago el chivo a las redes sociales del canal que tan brillante trabajo hacen. Contamos que es nuestra cábala. Nuestro arranque es de qué color vas vos hoy y entonces uno engama la corbata en realidad. Caminando por los pasillos ahí cerca de nuestras vestuaristas que son espectaculares. ¿De qué color va la Pagano hoy? Y ahí me tiran y a veces me traen la corbata, porque algunas son mías. Esta no. ¿Qué pasa? Que yo a veces le pongo difícil la tarea, porque imagínense que para un caballero encontrar naranja... Esta es de yeso, es de utilería, ¿no? De la utilería. Está buenísima. Bueno, te contábamos, así también un poquito nosotros nos distendemos mientras trabajamos y hay tanta noticia que a veces es complicada de digerir. Pero lo que tenemos que hacer también es plasmar un poco de buena energía en este momento que seguro estás transitando el regreso a tu casa o estás preparando la cena. Vení, te contamos, estas son las noticias del día. Y ahí vamos entonces en el arranque. 3 meses sin verse, todos ustedes los conocen. Son el presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace 3 meses que no se mandan ni un WhatsApp, ni un Telegram, ni una paloma mensajera, ni nada. Y Rosario Ayerdi nos va a contar si esto puede cambiar en las próximas horas o va a seguir así el asunto, sin que se hablen entre los principales referentes del Estado argentino. Y mañana en ese acto que finalmente vamos a descubrir en un ratito si van a ir o no los dos. Veremos qué va a pasar, pero por lo pronto también tenemos que hablar de otro de los temas que sacudió a la opinión pública en los últimos días. Eddie, lo contábamos y fue también polémica la postura de Boca. Estoy hablando del jugador de fútbol Sebastián Villa, que finalmente se le hizo la pericia psiquiátrica en el día de hoy. Los resultados te los va a adelantar en un ratito nada más Martín Angulo. Por supuesto, formalmente no se divulgó nada, pero empieza a filtrarse información y es clave este peritaje para saber cómo proceder con este hombre. Así es, y estamos en un día de mucha actividad política, tanto en la Casa de Gobierno como en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional está el jefe de gabinete dando explicaciones en una interpelación, Juan Mansur, y en la Casa de Gobierno el presidente citó a los gobernadores para presentarles un polémico proyecto de ampliación de la Corte Suprema a 25 miembros. También vamos a estar dando detalles de esto que genera una nueva tensión entre el oficialismo y la oposición. El proyecto que está presentando el presidente es del ministro de Justicia. Muy bien, y otro debate que se suma, no terminábamos de recuperarnos de un debate caliente que todavía no tuvo resolución, que es la del armamento en Argentina, si se debe ampliar la posibilidad de que cualquier persona pueda comprar un arma, cuando Milei puso de nuevo en debate otro tema que hasta ahora, Eddie, no se había, por lo menos en la opinión pública, puesto de lleno, ¿no? Y lo está plasmando un legislador que dice, ¿por qué razón el libre mercado, por qué razón la libertad no podría aplicarse a lo que es la donación de órganos? Es decir, que no sea una donación, sino un mercado más, en donde aquel que quiere decidir sobre su cuerpo tiene la posibilidad de regalar una parte de su cuerpo, de vender un órgano, y de esta manera, bueno, ya sabemos que en una Argentina en donde las listas de espera lamentablemente hacen que mucha gente quede en el camino y no pueda acceder al órgano que salva la vida, bueno, surtió efecto. En un rato nada más vamos a estar hablando con Milei. Él nos va a explicar en primera persona cuál es la propuesta que tiene y también vamos a estar hablando con una persona que es clave en este debate, que es Ezequiel, el papá de Justina. Esa persona, ese angelito hoy, que nos permitió a todos poder tener una ley que hace que cuando sos mayor de edad, automáticamente, salvo que explicites lo contrario, sos un donante de órganos. Vamos a estar mirando las distintas opciones o visibilizar las distintas propuestas sobre un tema que evidentemente es caliente. En un rato vamos a hablar también de esto en redes sociales porque nuestra encuesta del día va por ese lado. Pero bueno, sigue instalando su candidatura presidencial Javier Milei con temas polémicos fuertes que, a mucha gente le erizan la piel, le paran los pelos de punta como los tiene Milei en esa imagen. Mirá cómo está, un poco furioso. Pero bueno, ¿se van a ver el presidente y Cristina o no se ven más, Rosario Ayerdi? Mañana se van a ver después de 3 meses porque la última vez había sido el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, cuando Cristina Kirchner recibió a Alberto Fernández en el Congreso, en el Senado. Bueno, la primera en confirmar que iba a participar de los 100 años de YPF en Tecnópolis, un acto importante con mucha militancia, sobre todo
militancia de la Cámpora, porque YPF es controlada por dirigentes de la Cámpora, fue Cristina Kirchner. Se sabía que Alberto Fernández seguramente iba a participar de esto, pero Cristina Kirchner, que no anuncia con mucha anticipación sus actividades, decidió esta tarde confirmar que iba a participar de este evento que invitada obviamente por dirigentes de la Cámpora. Hubo un silencio después de esto en la Casa Rosada, diciendo, bueno, hay que ver, todavía no lo tiene en agenda el presidente Alberto Fernández, pero imagínate que el presidente no podía bajarse, además de que debe querer una foto con Cristina, después de la confirmación del acto con Cristina, cuál era el mensaje que iba a dar. Por lo cual, hace instante nada más pudimos confirmar que Alberto Fernández va a estar también mañana en el acto de Tecnópolis. Van a ser los dos oradores, o sea, los dos van a tener cosas para decir. Opa. Y ahí vamos a tener que ver, sobre todo, vamos a ver a un Alberto Fernández que recién preguntaba, con el mismo discurso que lo vimos en los últimos días, que qué significa unidad. Rosario, te hago una pregunta, porque vos decís los dos son oradores, pero viste que es clave quien arranca, porque quien comienza no tiene después posibilidad de una respuesta inmediata. En cambio, quien toma la posta en la segunda... Lo importante es que se pelean por quien habla último. No, siempre Cristina respetó el protocolo, que es que el último que habla es el presidente. Siempre se respetó hasta acá, o sea, siempre la vicepresidenta respetó el protocolo por lo cual debería hablar primero la vicepresidenta y es a donde más vamos a estar mirando el discurso, porque el de Alberto Fernández, como decía recién, va a ser un discurso de unidad y me parece que mañana va a ser clave para entender hasta dónde Cristina Kirchner está dispuesta a romper o no con su aliado. Lo veremos mañana, cuestión que este es el nuevo capítulo de la novela oficial. Señoras y señores, esta vez se llama Cristina y Alberto, el reencuentro empetrolado. Vamos a ver la novela como sigue. Bueno, por lo pronto, vamos Eddie, estamos trabajando en vivo este despliegue de A24, tiene cobertura en el Congreso. Y es allí en el recinto en donde está Cristian Balbo, porque estamos haciendo la cobertura del informe de gestión del jefe de gabinete Juan Mansur. Vamos, Cristian, el aire es tuyo. ¿Qué es lo que se está viendo por allí en este informe en el Senado y en el Congreso? ¿No? Están todos los legisladores allí escuchando. Esto es Casa Rosada. Marcela, Eddy, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos en Casa de Gobierno, ya dio a conocer su informe el jefe de gabinete Juan Mansur, alertando al gobierno de la ciudad con la idea de que podrían aumentar un 40% los boletos del transporte público porteño. Precisamente el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no se encuentra aquí en la Casa de Gobierno, sí 17 gobernadores, en Marcela 2 vicegobernadores, Cris, acompañando en el Salón Eva Perón al presidente de la Nación. Pero fue invitado, ¿no? Sí. Larreta. Claro que fue invitado. Tengo acá la lista completa. Él fue invitado. Te cuento, el motivo de esta reunión, que lleva aproximadamente una hora, es abordar el proyecto de ley para aumentar, parece una utopía, ¿no? Pero la intención del gobierno es aumentar a 25 los miembros de la Corte Suprema, es decir, armar una especie de mini Senado, así lo han bautizado, para que sea una Corte Suprema federal y que esta Corte tenga de alguna manera secciones especializadas y por otro lado también presencia de las distintas provincias. Por eso algunos opositores, aquí, por ejemplo, el gobernador Axel... Algunos opositores también hablan de una unidad básica que quiere armar el gobierno en tribunales. Son chicanas de ocasión que se tiran para ver si este proyecto va a cuajar o no. Aparentemente las mayorías no le van a dar. Pero déjame, vos me decías que Axel Kicillof está por ahí, ahora me lo confirmás. Me interesa, no estando Rodríguez Larreta, si está Gerardo Morales o el correntino Valdés o el gobernador de Mendoza, Suárez. ¿Está alguno de ellos, Cristian, o son todos gobernadores del oficialismo? No, de hecho con el gobernador de Mendoza, te amplío, Eddy, antes de esta reunión en el Salón Eva Perón para abordar el proyecto de ley para aumentar a 25 los miembros de la Corte Suprema, se reunió con el presidente Alberto Fernández. Un encuentro mantuvieron, del cual también participó el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Subieron inclusive una fotografía donde quedó en claro que Rodolfo Suárez mantuvo
esta reunión con el presidente de la Nación antes de recibir al resto de los gobernadores. Así que bueno, se dio esa reunión y de inmediato se abrieron las puertas del Salón Eva Perón para tratar este proyecto de ley. Axel Kicillof fue el único que llegó en helicóptero, aterrizando en el helipuerto. El resto lo hicieron en vehículos, con su chofer. Han ingresado todos por el Salón de los Bustos y se lleva adelante esta reunión para darle ya de alguna manera las últimas pinceladas Marco, a este proyecto que tiene el guiño del presidente de la Nación. Marco, esto, Cristian, Marcel, equipo Sí. y la gente que está en casa, porque no está Rodríguez Larreta en esta reunión, sí hay representantes de la otra pata de la oposición, que es el radicalismo, y esto hay que leerlo dentro de la competencia interna, dentro de Juntos por el Cambio, para ver radicales y pro cómo se posicionan en la relación con el gobierno No, es que y en esto- la lo que posición pasa del es que diálogo. esto no A es Lo que ver, sucedió también, Eddie, es que Larreta se tomó muy fuerte, casi como, no sé si es una estrategia de campaña, pero sí se posicionó muy fuerte sobre el tema de los fondos. Totalmente, Esta que es la Pero es un discusión mensaje de terminada. presión, no es otra cosa, lo contábamos al Y él principio de la dijo semana. que Es un mensaje de presión justamente a la Corte, Pero porque lo saben que- que se viene un fallo a favor de Larreta. ¿Cuántos días faltan para ese fallo? Bueno, en el gobierno por eso hicieron este encuentro. En el gobierno lo que dicen es, va a salir antes de la feria judicial, es decir, en las próximas semanas. Por eso contábamos, primero los gobernadores dijeron, vamos a hacer un proyecto para reformar la Corte. Ese proyecto no existía hasta ahora. Los gobernadores no iban a participar de ese proyecto. Lo que le están diciendo es a la Corte, ojo con fallar a favor de Larreta porque sabemos que vas en ese sentido. Exacto. Martín. Larreta y los gobernadores ya saben que la Corte va a fallar a favor de la ciudad en Bueno, la causa por los ese fondos es de el la título. A ver, coparticipación. digo, Esto es lo para que todos podamos para- entender el marco de la información que en exclusiva nos trae Cris, que está ahí muriéndose de frío, pero haciendo esta cobertura fenomenal. Digo, esa ausencia es una ausencia que se enmarca, como bien dice Eddie, en una estrategia de alianzas que se empiezan a observar de la estrategia política de cara a la presidencial del año que viene, pero lo que dicen Ro y Martín es información, ya saben lo que va a pasar. Esos fondos, según la ciudad, son indispensables ¿para qué? Para hacer algo que en rigor en un año electoral puede caer muy bien, que es bajar alícuotas impositivas que se subieron, según plantea la ciudad de Buenos Aires, producto de que el gobierno de la nación quitó esos fondos y no se pudieron sostener algunas de las cuestiones que se estaban dando en materia de seguridad. Sin esos fondos tuvieron que contrarrestar subiendo impuestos. Esto en un año electoral no es buena prensa, y diría. un debate doble, porque es a ver, hay como una presión de pinzas hacia Rodríguez Larreta, hacia el jefe de gobierno porteño, porque la semana pasada salió Patricia Bullrich, presidenta del PRO, a decir, Horacio, no vas a usar los fondos de la ciudad para hacer campaña electoral. Y por otro lado tenés a los gobernadores radicales asociándose a los gobernadores peronistas en la presión para que no vuelvan los fondos a la ciudad de Buenos Aires, los que le quitó el gobierno en medio de la pandemia. O sea que acá hay una pelea por la plata y por el posicionamiento político dentro de un lado y del otro de la oposición y el oficialismo, y dentro también de la propia oposición. En la Bueno. política te cuentan esto, que la Corte va a fallar a favor de la ciudad, que ellos ya tienen el dato y como decía Rosario, va a ser antes de la feria judicial. ¿De cuánto dinero estamos Es- hablando? No, son miles de millones de pesos, según el cálculo Porque si es indexado- mensual, porque además el gobierno de la ciudad está reclamando todo lo que ya se le sacó, Claro. el Desde el año retroactivo pasado, desde claro. el año pasado de lo que se Hay- le hay que sacó ponerlo en marcha. Fines del año mensualmente. pasado. Imagínate, Roque, en un año electoral que esos fondos vuelvan, es justamente lo que cualquier gobernador, o en este caso jefe comunal como es Horacio Rodríguez Larreta, necesita. Con la Es promesa una gauchada en un año electoral. Del gobierno de la ciudad, que contó acá Felipe Miguel, de bajar los impuestos si Sí, recuperan sí, es esos un fondos. compromiso. Que, insisto, es un compromiso que tomaron y que si evidentemente los fondos Ahora, Cristian, alcanzan, va bien. Cristian, Sí. ¿cómo sigue esa reunión ahí? ¿Hasta qué hora hay que esperar para que haya algún comunicado, alguna exposición de lo que sucedió? Porque ya son Sí. las 7:15 de la tarde, ¿no? Sí, nos dijeron que podría terminar aproximadamente a las 20 horas y después tendríamos tal vez conferencia de prensa, atención de la cual podría participar, por ejemplo, el secretario de Justicia Juan Martín Mena, y se habla también de Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica. Veremos si alguno de los gobernadores también se quieren sumar a esta conferencia. La reunión empezó pasada las 6 de la tarde, te repito, son 17 gobernadores, 2 vicegobernadores y los 2 funcionarios que te acabo de mencionar, por supuesto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que antes se había reunido con Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, y subieron imágenes de ese encuentro, Eddie. Ujú.
A ver, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el Estado de mi cuerpo, digamos, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, entonces como hay un doble estándar, o sea, para que el Estado, digamos, me esclavice, entonces sí, ahora digo, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, porque el motivo que fuera, digo, ¿cuál es el problema? Es decir, el que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida de los demás? ¿En qué afectó la propiedad de los demás? ¿En qué afectó la libertad de los demás? Pero, a ver, ¿y quién sos vos? O sea, esto es retórico, por favor, ¿eh? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, si es su cuerpo, es su propiedad. Ahí estaba entonces la propuesta de Javier Milei, una nueva provocación, libre mercado de órganos. Que se lo estaba haciendo ni más ni menos, Lanata, Jorge Lanata, nuestro colega. Yo le mando un saludo muy grande a Jorge en Radio Mitre, ni más ni menos porque él lo vivió en primera persona. Es un debate más allá de un periodista, es un debate. Un trasplante triangular, ¿no? Es un planteo en donde alguien que estuvo del otro lado lo pudo hacer, así que el planteo fuerte, pero es un planteo que, como vimos después de este reportaje, tuvo mucha difusión, como todo lo que sale en el programa de Jorge Lanata, pero concretamente porque la charla fue larga y se centró en esto. Entonces dijimos con Eddie, ¿será que otra vez Milei está olfateando algo que en la opinión pública está dando vuelta? Pega y entonces se planta y sale a poner o a marcar agenda para que otros políticos como Martín Tetaz planteen hoy en sus redes sociales una disyuntiva, que nosotros te la vamos también a trasladar a vos a través de nuestras propias redes sociales en el Twitter de A24 el canal. Le agradecemos a Martín Tetaz el copyright de esta encuesta porque él la tiró en sus propias redes sociales y dijimos, bueno, la verdad que es oportuna, le damos crédito y la compartimos con todos ustedes. ¿Quién debe tener prioridad en el acceso a un órgano para trasplante? ¿El que más lo necesita por su condición médica o el que tiene más dinero para comprar un órgano en un remate? Bueno, el que más necesita o el que paga más. La realidad es que lo que se está planteando también aquí es si tal vez sin darnos cuenta, y vamos a estar analizando esto con mucha seriedad, tal vez nos esté dando en Argentina, ante la necesidad y la urgencia de lo inmediato, un mercado ilegal, ¿no? Siempre estuvo dando vuelta el tráfico de órganos. Yo no tengo información hoy sobre este punto, pero por eso mismo vamos a estar incorporando a este debate en un ratito nada más a gente que lo vive en primera persona, a gente que ha sido parte de la lucha, a gente como el papá de Justina, te lo decía al comienzo del programa, que pudieron armar una ley justamente para evitar que haya niños o personas que queden a la vera de una lista de espera cuyo valor principal de esa ley fue ampliar los derechos y la agilidad de conseguir un órgano para el que lo necesita, pero el sujeto principal del asunto es evitar el tráfico clandestino de órganos. Sí, Darí. No, que obviamente es casi una obviedad decirlo, ningún país del mundo es nada parecido a legal la venta de órganos, es un disparate absoluto. Como muchas de las propuestas, la verdad, que hace Milei no se hace en ningún otro lugar del mundo, porque hay cosas que no se transan en el mercado. Digo, de la misma forma que la esclavitud no es legal en ningún lugar del mundo. No, además, ningún país del mundo. O sea, estamos atrasando siglos. O sea, volver a esta discusión, ¿cómo vamos a plantear que el que tiene más dinero puede ser el que necesite comprar un órgano? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿El siglo XVIII? Es como volver a discutir todas cosas que no tienen que estar en discusión. Que la verdad que no deberíamos tenerlas en discusión, estas cosas. Sí, yo creo que no lo está planteando solo el tema del dinero. Ni permitirlo nosotros. La discusión está dada porque en realidad, ¿sabes qué, Ro? Lo que vimos es que prendió mucho en redes sociales y lo que uno está infiriendo es que detrás de lo que se plasma como la libertad de mercado, en realidad se plasma la libertad. Y siempre uno tiende a pensar, y lo hemos planteado muchas veces con Eddie cuando hablamos de la libertad de expresión, bueno, ¿dónde termina la libertad y dónde empieza alguna situación de invasión a lo ajeno, el daño a un tercero? Entonces, como lo planteamos acá, no hay cinismo, sino simplemente conocer qué es lo que está opinando de vos del otro lado, qué está opinando la gente en las redes. Si Milei expresa lo que también muchos creen, que también es real, que conseguir cuando vos estás en la desesperación porque un familiar lamentablemente no le llega un órgano porque no hay compatibilidad o porque está en una lista de espera y cada minuto es realmente desesperante, más allá de todo lo que se ha avanzado, vuelve este tema otra vez sobre esta situación. Hay gente que evidentemente me parece puede que acá estar a favor. el planteo básico no es
comprar o no comprar, aunque puede Sino es incluirlo, disponer de la libertad de tu quién cuerpo. es el propietario Claro. de su cuerpo y qué se A ver, hace. si qué vos se querés hace regalar con un el brazo, cuerpo. también de hecho, la ley y qué en se, ningún y qué se lugar hace del con, mundo- y qué se hace con el cuerpo. Me parece que acá hay dos cosas. De hecho, la ley- Una es electoral, llamar la atención. Eso seguro. Esa es la esencia, Dime el cosas centro de la ruidosas cuestión. y capturarás audiencia. Ese es el Eso centro es de la una cuestión. lógica Bueno, del momento, pero es una Martín, lógica nosotros nos de tenemos que época. subir a Ahora, esas por cosas, otra tenemos parte, que déjenme que plantearlo, tenemos por que, otra o sea- parte, déjenme que plantee esto. Estos debates extremos muchas veces sirven también para ampliar derechos y para ampliar situaciones. O sea, para que esa luz prendida después se baje al razonamiento y a la conversación de decir, a ver, hay que revisar lo que hemos hecho hasta ahora, ¿puede ser mejor? Tal vez. Mira, a ver, de hay hecho- una realidad que lo planteábamos el otro día. Es otro tema, ¿eh? Es otro tema. Pero ninguno de nosotros estaba pensando en una apertura, como Estados Unidos, de un acceso fácil al armamento. Y nos dimos cuenta en redes sociales, cuando hicimos la pregunta, que mucha gente estaba a favor de la propuesta de Milei. Y quizás para muchos, en el sentido común, es extravagante, extraño, pero me da la sensación de que Milei lo que tiene es olfato para captar algunos temas que están Pero dando Marce, vuelta y una que cosa nadie es se comprar y anima a vender ponerle armas y otra cuerpo. cosa es comprar y vender órganos, porque con ese criterio... Pero vos no sucede en no el te lo mundo. regalo, yo te lo quiero regalar a vos. Ningún No te gobierno lo quiero vender, te lo quiero del mundo, o sea, a regalar. ver si Pero- entendemos. El regalo también está contemplado. Esa es la donación es disponibilidad otra del cuerpo. cosa. Claro, La donación es otra claro. cosa. Todo está bajo la órbita del Estado. ¿Cómo es eso, Martín? Está regulado, Está regulado. Digo, lo cual hay una Milei ley. no quiere, Hay ¿no? una ley que establece que uno puede ser que uno es donante de órganos, excepto que exprese lo contrario, pero eso está regulado por el Estado. No hay una empresa privada que se encarga de sacarte los órganos cuando te morís y dárselo a quien pagó 10.000, 5.000. Es un tema de salud pública que, claro. es más, con las diferencias políticas que tiene el oficialismo y la oposición, es un tema que nunca los partidos mayoritarios han planteado. Pero en ningún lugar del mundo Y se ha además, planteado. en Se ha ningún lugar planteado del y se ha mundo. planteado desde Perfecto. se ha planteado desde los necesitados. La ley Justina es eso, ¿no? Está bien, pero- los necesitados pero plantean dentro generan- de la órbita generan del crisis. Estado. Ahora, parate, porque yo creo que acá No para que venga- el error desde los medios, para mí, para esta posición absolutamente personal, es poner bajo un prisma ideológico estas discusiones. No, es que no es si es algo cuestión, ideológico. si lo dice alguien de derecha No. o si lo dice alguien de No, izquierda. yo lo que marcaba- No, haya dicho que lo haya los, dicho. los de izquierda y los de derecha tienen órganos ¿Y y, pero los de quién izquierda y los de habló derecha acá de pueden estar izquierda o pasando, derecha? ¿Quién pueden habló estar acá de- pasando esta No, situación. Inclusive ¿Pero quién habló acá de izquierda o derecha? otras personas de derecha que están en la Bueno, política hace Milei es la muchos de la años, derecha está bien, pero otras nueva, personas ¿no? de la política que son de derecha nunca lo han planteado tampoco. Bueno, Dentro pero de sus ideas liberales Saquémosle- nunca estuvo les la hago una discusión de la pregunta. donación Y si de le órganos. sacamos el Milei a la discusión, porque Sí. también se subió Tetaz, digo, si le sacamos Claro, los por nombres eso. propios, digo, Sí. ¿puede ser que haya una situación que amerite ser observada? Yo desconozco, no sé, Martín, si hay causas en Argentina relevantes sobre tráfico de órganos. Sí, tráfico de órganos, hay sí, en es todo el un mundo. delito. ¿Cómo es en Como hay Argentina? tráfico de bebés, como Dame hay tráfico de contexto. cualquier cosa. Está bien, El pero mercado estamos hablando de negro este existe tema. de cualquier cosa. Tenés Ahora, razón. discusiones de que ¿Cómo esto sea se legal. órganos? No No, conozco son si son resonantes. mayoritarias, no hay grandes casos por Es lo menos algo que se marginal, conozcan por supuesto que de es la algo donación marginal. de la donación de órganos. Si No vos lo es haces un legal, tema. lo vas a convertir en algo, obviamente. Vamos Claro. a tener a Milei para que él explique bien si él está hablando acá de tráfico de órganos, de venta de órganos o de qué tipo de derecho y de libertad está hablando para tener bien la cuestión. Ahora, yo me planteo ante estas situaciones lo siguiente, mientras le pedimos a la gente que siga opinando con la encuesta que tenemos acá. ¿Quién debe tener prioridad en el acceso a un órgano para trasplante? ¿El que más lo necesita por su condición médica o el que tiene más dinero o quiere disponer de la libertad de su cuerpo, por ir a agregarle yo, para comprar un órgano en un remate o donde sea? Esto lo copiamos textualmente de lo que Lo que Martín pasa es que- Tetaz tomándose generó como órgano. Sí, pero la pregunta es capciosa. déjame que diga una Esta cosita. pregunta está mal. ¿Sabes por qué? Te digo una cosa, y lo estoy reflexionando en vivo con vos. Nosotros Sí. nos subimos en la pregunta de Tetaz, pero que Es en realidad anti-Milei, es anti-Milei. Edi, todo el que está buscando un órgano lo necesita y todo aquel que tiene un familiar es el que más necesita. El tema que se plantea acá es qué diferencia ¿Cómo se resuelve eso? grosera se plantea cuando alguien puede comprar y otro no, cuando estamos hablando de vida y de salud. Y déjenme decir algo, él lo que plantea es la libertad. Y acá podemos cuestionar qué es la libertad y en un ratito lo vamos a hablar en vivo con él. Pero también es cierto que él cuestiona que todo aquello que administra el Estado en Argentina no funciona.
Y atención con lo que pasa con la salud pública y atención con lo desesperante que es Hay este tema. hay otra polémica ahí, porque a mí me parece que la política, y esto es lo que está planteando, entiendo yo, Darío Mizrahi, en cuanto a que en ningún lado del mundo se discuten las cosas en estos términos, porque la política ha consensuado a nivel mundial que en este tipo de discusiones lo primero es salud pública, o sea, tomar la salud como un tema ¿Y qué de no se todos trafica con la vida y que la el Estado muerte? tiene que Que no se responder. puede traficar Ahora, con que la el vida y la Estado muerte de las responda o no personas. responda o haga negocio con la salud, bueno, eso es otra cosa. Pero ese es otro debate. Pero digo, el punto acá es que si vos decís, bueno, legalicemos la venta de órganos, ¿qué viene después? Legalicemos que una persona pueda decidir someterse, matar, que otro lo mate. Yo no quiero seguir viviendo. No Entonces, creo que sea lo que y hay plantea mi ley, porque hay que Pero mandarlo sí. preso si quiere. Pero legalmente. no, Pero digamos, pero digamos, estoy Claro, pero pero plantear el alguien paso tiene el siguiente. fetiche de La matar, venta de- bueno, ¿sabés qué? Ni siquiera llegar a eso. La venta de bebés. Quiero vender a mi hijo. Exacto. Quiero vender a mi hijo. Todo- A ver, Porque es libre, porque la porque libertad es libre, de claro. Estamos hablando de la vida y la libertad muerte de las personas. Eso tiene que quedar me parece que hay un consenso mundial entre los países más liberales del mundo de que Tenés eso está razón, fuera del Dari, mercado. Los pero más liberales. ¿sabés Vas a qué? Australia, te vas ni a hablar a Estados Unidos. Están Esto no tocando está en temas que a discusión. mí me hacen reflexionar en vivo. Digo, uno que tuvo la posibilidad de tener cerca a gente que quiso adoptar un chiquito y lo difícil que es cuando querés dar amor en este país, tener todos los tics de familia perfecta para poder llegar a una criatura y esas criaturas crecen en orfanatos esperando a alguien que los abrace y los ame. La verdad es que lamentablemente termina pasando que las familias que tienen dinero hacen estas cosas y pasa en un país en donde además lamentablemente, Eddie, hay muchas mamás que no pueden mantener a sus hijos y no hace falta irse muy lejos para ver que esto está pasando. Entonces, podemos darnos vuelta como comunicadores y hacer de cuenta que esto no pasa porque es incómodo, como también hacen muchos políticos, o empezar a revisar lo ya establecido. No, es que hay que combatir la ilegalidad. Ahora, legalizar la ilegalidad porque sucede, legalizarlo, no, hay que combatir la ilegalidad. Digo, en es este lógico caso. que una familia desesperada que tiene por ahí un hijo que se está muriendo diga, estoy dispuesto a pagar lo que sea por un órgano. Claro, es lógico. yo te desde esa diría, desesperación. en todo Ahora, caso, vos, que como la Estado, ineficiencia del Estado en el manejo Claro, de temas en como la Argentina. adopción, por ejemplo, Sí. es esa ineficiencia lo que fomenta el mercado negro y que Absolutamente. se Bueno, vendan pero chicos. claro, Que se vendan chicos. habría que Entonces, cambiarlo, entonces, mejorar claro, mal. entonces, Mejorar el sistema, en no vendas Argentina, pibes. imagínate, 100% ante de la acuerdo. ineficiencia de todo lo que funciona mal, entonces hagamos lo que se nos canta, ¿no? Porque todo funciona mal en Argentina. Pero además, si vos Entonces, creas un mercado legal de venta de órganos, lo que va a pasar es lo que está. La consecuencia es lo que está planteado en esta pregunta. Que entonces, en definitiva, van a quedar los órganos al mejor postor. Entonces, ¿qué puede pasar? Que una persona, porque tiene mucho dinero, una persona grande, tiene mucho dinero, y por ahí me empieza a fallar los riñones. Voy a comprar un par de riñones. Voy a comprar un par de órganos por las dudas y me los guardo. Preventivamente. Entonces, mientras tanto hay gente que se está muriendo, que necesita el trasplante y que no lo tiene. Bueno, fíjate lo que está pasando con la congelar óvulos, ¿no? No todas las Pero mujeres son tus pueden pagar óvulos esto, los que estás pero congelando todas la y pueden no pagar. es un órgano. Es Dari, Bueno, de tenés hecho, razón, hay pero una vos discusión fíjate de la si eso tiene que estar desigualdad. dentro del plan médico Me obligatorio. gusta que demos estos debates, porque estas son las desigualdades que se dan en una sociedad en donde, dice Rosario, hay tanto por perfeccionar que lamentablemente los paliativos son muy costosos. Y son para algunos nada Y más. son discusiones que tienen que ver con la vida real de las personas Sí, Eddie. y no con las internas políticas, más allá de que a mí no me gusta la posición de Milei, lo digo públicamente, pero creo que estos debates sin prejuicio Se están dando. hay que darlos de cara a la sociedad y de cara al mejoramiento del sistema. Pero tenemos que cambiar de tema porque está cada vez más caliente, Marcela, equipo, ustedes en casa, la situación del delito, el crimen organizado y los narcos en la ciudad de Rosario.
Ahí formaron una cadena para que no, están atacando el auto, la gente le está golpeando el auto. Y aquí no hay una guerra civil en Argentina, pero en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, sí hay una guerra urbana que tiene que ver con la droga, que tiene que ver con el narcotráfico. Y eso tiene que ver principalmente por la tibieza gubernamental y tiene que ver con una justicia abolicionista que todo permite. Hemos tomado la decisión de sumar 575 efectivos que estarán en Santa Fe entre 15 y 20 días. El gobierno nacional ha abandonado a mi ciudad, un estado que está ausente y un territorio que está totalmente copado por la narcocriminalidad. Que deben estar acompañados por una decisión política muy firme, muy clara, muy contundente. De lo contrario, cualquier esfuerzo puede naufragar. Nacional, somos muchos los rosarinos que estamos dispuestos a dar esta batalla y a recuperar nuestra amada ciudad. Me quedé con un cartel de una de las movilizaciones de este buenísimo informe que armó la producción. Que estaba decía, diciendo, no sé quién lo hizo de los chicos de nuestra producción, pero la verdad que es muy bueno. Que decía Rosario sangra, y la verdad que sangra. En las últimas horas hubo el último crimen de toda esta saga que nos va a contar Martín. Una mujer de 24 años embarazada, casi a punto de dar a luz, con 9 meses, asesinada de 2 balazos en la cabeza y prendida a fuego en el auto, Martín. La pareja de una persona presuntamente vinculada al narcotráfico de Rosario, un crimen de los que lamentablemente se dan todas las semanas, los ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico en Rosario y con una realidad. Perdóname, esa es la imagen del auto donde encontraron el cadáver de esta joven de 24 años, casi mamá y bueno, esposa de uno de los narcos más peligrosos. Hace un mes y medio, una situación muy parecida, en un casamiento de una pareja de los cuales uno tenía que estar bajo prisión domiciliaria, detenidos por narcotráfico, salieron del casamiento, fueron atacados por la banda rival, también asesinados, un auto calcinado. El problema de Rosario no solo es el narcotráfico, es más, quienes están ahí te diría que hasta el narcotráfico hoy no es el problema más grave, sino la violencia que dejó el narcotráfico en el sicariato, en los ajustes de cuenta, en otros tipos de delitos que se volvieron muy violentos, en los pedidos de plata a comerciantes para que puedan trabajar. Es un combo mucho más grande que el narcotráfico. El peaje, si no me pagás, el peaje, fuiste. La violencia que engendró el narcotráfico. Es una cultura de la violencia, porque no es, hay delitos en todos lados, pero acá hay cultura de la violencia en cada delito que estamos mencionando. Exactamente. Y lo que vos trajiste son los homicidios en la ciudad de Rosario en un lapso de tiempo. Este año, desde el comienzo del año hasta la semana pasada, 29 de mayo, 103 crímenes. Acá estamos hablando de crímenes violentos, no estamos hablando de aquellas muertes que no se dieron en un contexto de violencia. Crímenes, en la mayoría, y ahora los vamos a ver, con armas de fuego. 103 personas fueron asesinadas en Rosario en lo que va del año. Si hacemos la proyección, nos vamos a estar acercando a casi la cifra media que tiene Rosario en los últimos años, que son 200 muertes, 200 crímenes por año en la ciudad, solo en la ciudad de Rosario. No estamos hablando de la provincia de Santa Fe. Obviamente Rosario es la ciudad más grande de la provincia, pero estamos hablando solo en Santa Fe. Estamos duplicando el promedio ya. Estamos, sí.
para redondear 200 crímenes, pero si hacemos la proyección, va a estar Superando por el arriba, promedio, quiero decir, superando el promedio. Si vos ves los números, excepto marzo, que tuvo 13 homicidios, estás entre promedio de 20 crímenes por día en Rosario. Estamos Mirá hablando cómo de... será la situación del que está súper informado, que dice 13 y parece que fuera poco. Bueno, ¿no? si vos lo comparás, lo que vino en abril, el doble, o en mayo, enero y febrero, estás hablando de un crimen cada 36 horas. Impresionante. Un crimen cada un día y medio. Ahora, se Martín, cometen en yo Rosario. Te pregunto a vos porque vos nos hablaste de todo un gesto que fue histórico porque no se había dado nunca hasta ahora, que fue esa foto de referentes de la justicia, ni más ni menos, sacándose una foto en Rosario. Encabezados por la Corte. Encabezados por la Corte Suprema, haciéndose cargo de que hay que hacer algo. Y después de esa foto, evidentemente nada cambió, porque lo que está narrando Ed y lo que está relatando vos es que siguió en ascenso o en ese continuo lamentable y desgastante para muchos que viven allí, pesar que es esta violencia y esta guerra narco interminable. Es que esto no lo resolvés obviamente no lo resolvés con gestos, pero no lo resolvés con una pata del Estado. La justicia es muy importante, pero acá en la mesa tienen que estar el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Lo dijo Horacio Rossaldi, el presidente de la Corte en Rosario, en todas sus variantes, nacional, provincial, municipal. Todos tienen que estar sentados en esa mesa. La Corte ha hecho después de eso algunas cuestiones que tienen que ver con lo suyo. Por ejemplo, confirmó condenas para el jefe de Los Monos, de Ariel Cantero. Sí, señor. Confirmó 2 condenas que tenía por temas de narcotráfico, quedaron confirmadas, quedaron firmes. Dejó el día que fue a Rosario una sala especial multimedia para los juicios que se hacen en Rosario. Pero faltan muchas cosas y además va a llevar tiempo. Esto no se va a solucionar de un momento para el otro. Después de eso no hubo reuniones. Y los juicios que se están dando son con los fiscales amenazados de muerte, súper protegidos. En Rosario, veo esta placa que vos traes acá, me impresiona mucho porque, por lo que estoy viendo, ahora nos vas a contar, hace una discriminación de generacionalmente, etariamente por edad, cómo están afectando estas 103 muertes del año, y veo que la población joven y hasta infantes y niños es la más afectada. De los 15 a los 30 años, a los 29 años, se lleva el 50% de los crímenes. Impresionante. Si vos esto inclusive lo trasladás a las cárceles... La palabra más dicha por la política es futuro, ¿eh? Es tremendo, yo no puedo creerlo. O sea, y esos son los jóvenes, años, el futuro. 19 años. Son los que forman inclusive parte, la edad mayoritaria, los que forman parte de las bandas narcos. Si vos esto lo trasladás, esta franja etaria de los 15 a los 30 años, lo trasladás a las cárceles, es una edad mayoritaria de las personas que también están detenidas. Ahora, esto nos habla de niños que ya, digamos, se crían en este sistema perverso a merced del narcotráfico. Bueno, es algo que marcan muchos desde la política. El poder económico que tiene el narcotráfico para conquistar a chicos que no tienen trabajo, que les cuesta conseguir trabajo, que muchos se plantean, bueno, yo voy a mi papá a trabajar 12 horas, 10 horas, 8 horas por día para ganar una plata que yo puedo duplicarla, triplicarla trabajando para el narcotráfico. Sí, no hay duda de eso. Ahora, yo me quedé impactada recién con la noticia. A ver, estamos hablando de delincuentes, ¿no? Pero uno, hasta cuando revisa históricamente, había ciertos códigos y había ciertas cuestiones intocables incluso entre los líderes de la capomafia. Había situaciones que si se vulneraban y se entraba en la familia, si te mataban un hijo, eso era directamente declarar la guerra, pero no era lo asiduo. Estoy diciendo algo descriptivo de lo que uno aprendió con la historia, de revisar para atrás y de ver incluso lo que pasaba con las mafias en otros países. ¿Qué pasa ahora que ya matan bebés, le matan a las mujeres? Ya no hay código. El narcotráfico rompió muchos códigos. Te diría que inclusive desde hace antes, en otro tipo de delitos, siempre cuentan los viejos delincuentes que la llegada de la droga terminó de romper muchos códigos, terminó de hacer los delitos más violentos. En cada muerte criminal hay un mensaje, hay un lenguaje del crimen. Matar a una embarazada, visiblemente embarazada, que se sabe que está embarazada porque son conocidos, que está a punto de parir, es un mensaje, pero de lo más violento, que es una redundancia, ¿no? Que se te pueda ocurrir. A ver, y esto que nos estás mostrando son los métodos. Mirá, 88% de estos crímenes que estamos contando, 85%, perdón, con armas de fuego. Es el método más utilizado para cometer
estos 103 crímenes que estamos contando, que desde el principio de año hasta hoy se cometieron en Rosario, arma blanca en un porcentaje muy menor, otros métodos también casi 6% y apenas 3 casos investigándose cómo ocurrieron, pero tenés el 85% de los crímenes con armas de fuego. Está en comunicación el diputado nacional Gabriel Chumpitaz, que es de Juntos por el Cambio, es rosarino y está ya en comunicación con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, por este contacto. Ahí entiendo que estabas escuchando el informe que nos presentaba Martín Angulo y queríamos ver tu primera conclusión estando tan cerca y tan comprometido con la cuestión. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y muy buenas noches. Viendo el informe periodístico que ustedes presentan, claramente estamos en una guerra urbana en la ciudad de Rosario, tema que vengo planteando hace más de 10 años, inclusive mucho antes de ingresar en la política. Una guerra urbana planteada no solo por el narcotráfico, sino también por la aplicación del narcomenudeo y el microtráfico. Un estadio del territorio totalmente copado en la ciudad de Rosario por las bandas narcocriminales, un escenario de cuevas financieras y cuevas de lavado, el paladar negro del narcotráfico, y un tercer problema que es la hidrovía, que es la autopista de ingreso y salida de la gran mayoría de las mercancías ilegales y estupefacientes. En ese sentido, nosotros entendemos que estamos en un momento muy crítico, inclusive mucho peor que hace 100 años, los momentos más trágicos de la ciudad de Rosario, con las mafias, por allá por 1900, entendiendo que hoy no solo son cuestiones de bandas y de narcotráfico, sino también que se han acelerado los procesos relacionados a la violencia. Ahora, Gabriel, discúlpame que te interrumpa, es muy gráfico lo que estás planteando, pero toda esta cuestión que se puede graficar en números y detrás de esos números hay vidas reales y hay gente que sufre y hay gente que tiene miedo y que sale con miedo a la calle en el caso de que salga. ¿No es momento de que la política convierta esto en una crisis de seguridad y se ponga de acuerdo y tomen las decisiones que haya que tomar para tratar de resolver este problema? Porque escuchamos muchas descripciones de la situación. Muchas veces muchos políticos terminan siendo periodistas ante los temas, contándonos, describiéndonos lo que pasa. Y lo que parece que falta es que la clase política se ponga de acuerdo en su conjunto para resolver. Puede ser solo una apreciación personal, pero me parece que algo de eso hay, ¿no? No, es correcto, Eddie, lo que planteás, y es por eso que nosotros presentamos la idea de un pacto social de coexistencia donde todas las fuerzas políticas podamos diseñar, obviamente, un plan y colaborar con los poderes ejecutivos. Me estoy refiriendo puntualmente al intendente de la ciudad de Rosario, me estoy refiriendo al gobernador de la provincia de Santa Fe. Personas que han prometido en su campaña trabajar de manera muy firme en la seguridad, y nosotros vemos hoy una tibieza gubernamental realmente espantosa. Gabriel, al mismo tiempo, déjame preguntarte acá, porque esto es muy importante para nosotros. Estás allá, vos estás en un espacio político. Para nosotros es muy importante entender qué es lo que está fallando. Yo planteaba antes una noticia que acá desarrolló muy bien Martín Angulo, que es especialista en la materia, sobre todo este gesto de la Corte Suprema de Justicia, de trasladarse, de sacarse una foto en Rosario, es decir, hay una situación de los jueces que levantan la mano y dicen tenemos que hacernos cargo desde nuestro lugar. Ahora, después está el Poder Legislativo, entiendo que vos estás trabajando en esa materia. ¿Qué está pasando con quienes gobiernan, con quienes administran el Estado en Santa Fe? Encima hay distintos signos políticos mezclados, ¿no? Porque tenés un signo en la gobernación, un signo en la intendencia. Claro. No son el mismo signo político los oficialistas de nación y provincia. ¿Por qué decís que hay tibieza? ¿Qué es tibieza? ¿Qué deberían hacer y no hacen? Vamos a lo concreto. Vamos a lo concreto. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta que tiene que ver con sitiar la ciudad de Rosario. Sitiar la ciudad de Rosario implica una redistribución de las fuerzas federales, implica la identificación y detención de los motovehículos, motosicarios, motochorros, implica la implementación de anillos concéntricos en la ciudad para poder, obviamente, identificar a todas estas personas, a todos estos delincuentes. Pero y obviamente me ¿qué sería refería sitiar también a Cuando vos decís sitiar, ¿qué significa? Suena como a cerrar la ciudad. Sí, como estado de sitio también, ¿no? Digo, como que... El muro de Trump.
se endurece. Claro, bueno, en Nueva York en su momento también tengo entendido que hubo medidas muy duras, la circulación en la noche no era libre, hubo que hacer también una depuración hasta llegar a la Nueva York que conocemos hoy, Martín. No, sí, me sonaba lo que decía el diputado, sitiar es como encerrar a Rosario en una suerte de malla de seguridad. Bueno, tiene que ver justamente con eso, sin prohibir las libertades. No estoy hablando puntualmente de un estado de sitio, pero sí de sitiar en cuanto a la redistribución de las fuerzas federales. Y también terminar con esa lógica política que se lleva adelante en la República Argentina. Esto tiene una explicación. La lógica política tiene que ver con el gobierno federal, el gobierno nacional, que implementa o inunda el conurbano bonaerense con 70.000 gendarmes, hombres y mujeres de las fuerzas federales, que es su principal base electoral justamente, y en Rosario apenas operan 1.500 efectivos federales. Esa lógica política derrama de manera negativa en términos operativos. Puntualmente, en lo que me preguntaban qué hay que hacer más allá de un pacto político, un pacto social de coexistencia, hay que tener decisión política. Quienes conducen los poderes ejecutivos, tanto el gobernador que prometió paz y orden, y el intendente de Rosario que dijo que conocía sobre leyes y conocía sobre seguridad, tienen que trabajar con decisión política y después con una planificación estratégica. Hoy no hay ninguna decisión política, está totalmente ideologizado y parecería como que el gobierno de la ciudad de Rosario y el gobierno de la provincia de Santa Fe están de rodillas ante los narcocriminales. Gabriel, te metes en un tema que es muy caliente en tu espacio político y desde tu espacio político hacia el espacio que abrió Javier Milei. Porque estás hablando de, no, esto no va a afectar la libertad. Yo creo que cualquier medida de estas características, sí, afecta la libertad. Y nos tendríamos que plantear, porque estás buscando gente que no sabés quién es, la tenés que detectar y la tenés que apartar de donde está para que deje de cometer delito, que de eso se trata, me parece, lo que vos estás planteando. Y eso, sí o sí, merece o significa algún nivel de restricción de las libertades. La política no tiene que meterse también y decir, a ver, muchachos, acá no es cuestión de la libertad por la libertad misma, acá hay que tener un entendimiento y una comprensión concreta y real de la libertad en cada momento y en cada circunstancia. Previo a la libertad está el valor de la vida, y hoy a los rosarinos se nos está yendo la vida. Hoy los comerciantes en la ciudad de Rosario son extorsionados, los restaurantes, las concesionarias, los comercios comunes, son extorsionados con pagos semanales en contra de una balacera. Hoy, ustedes lo vieron en el informe, una embarazada que fue calcinada. Hace días acribillaron a un policía que intentó detener en un control policial a un vehículo con 4 ocupantes. La verdad que la situación es mucho más grave de lo que se ve. Lamentablemente se está tirando la tierra debajo de la alfombra. Te digo que igual lo que se ve es terrible, así que no quiero imaginar lo que no se ve, porque lo que se ve es lo que estamos mostrando. Gabriel nos deja pasmado todos los días y no hacemos otra cosa más que ocuparnos para que sepas de visibilizarlo, porque como comunicadores no podemos hacer otra cosa, lamentablemente. Te agradecemos enormemente, queríamos conocer tu opinión, que nos cuentes un poco tu propuesta, quedó clarísima. Veremos si esto que vos proponés tiene lugar en un debate en donde verdaderamente algo hay que hacer por Rosario. Hoy es Rosario, pero pueden ser otras las ciudades que sigan siendo a merced, ¿no?, de cómo avanza el delito, vulneradas. Rosario, todos somos Rosario hoy, para que sepas, se va a seguir ocupando de esta situación. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias, y es clarísimo lo que ustedes plantean. Esto es como una mancha de petróleo en el mar. Se va derramando, se derrama por el resto de la provincia y también se va a derramar por la Argentina. Por eso trato de ser positivo y trato de hacer esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Está nuestro compañero Cristian Balbo en Casa de Gobierno. Están retirándose los gobernadores en esta convocatoria que había hecho el presidente de la Nación. Horacio Rodríguez Larreta, el único jefe comunal que desistió de participar. La propuesta a presentar cuál es el proyecto de ley oficial para la reforma de la composición de la Corte. Cristian, allí estamos viendo las imágenes. Compartinos lo que ves. Sí. Se está dando en estos momentos la salida de los gobernadores que participaron en el Salón Eva Perón de la reunión para tratar el proyecto de ley para ampliar a 25 los miembros de la Corte Suprema.
Del encuentro, además del presidente de la Nación, participaron la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra y también el secretario de Justicia Juan Martín Mena. Estuvieron Axel Kicillof, Rodríguez Sá, Capitanich, Gigliotto, también entre los gobernadores que participaron de este encuentro, que comienzan, repetimos, por el Salón de los Bustos, en el sector de la Explanada, a retirarse después de haber abordado este proyecto de ley. Obviamente también la atención está puesta en el día de mañana, lo habían anticipado ustedes en exclusiva, que se va a dar el encuentro entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Fernández. Esto va a ser en Tecnópolis a las 5 de la tarde al cumplirse 100 años de YPF. Eso ha llamado mucho la atención en los pasillos de la Casa Rosada y se ha convertido en la noticia del día a partir de que el presidente efectivamente hace aproximadamente una hora atrás confirmó su presencia en el día de mañana. Así que estamos observando ahora, Marcela, Edi, cómo se retiran los gobernadores. Sí. ¿Algún gobernador se va a acercar a hacer alguna declaración, alguna interpretación? En las imágenes que está enviando Presidencia de la Nación y que compartimos mientras vos y nuestra cámara muestran la explanada de gobierno de la Casa Rosada, se está mostrando gobernadores que hablaron. Sí, justamente hubo algunas expresiones, lo que pasa es que claro, había un recinto muy pequeño donde muy pocos periodistas podían acceder. Cristian está haciendo la retaguardia para ver si los podemos agarrar en primera persona. Y mientras él se ocupa de esa tarea tan dificultosa que hacen los cronistas, que es maravillosa también porque nos permiten esos hallazgos en primera persona, Ro tiene información de lo que se dijo adentro. ¿Qué fue? Y ahí importante me parece el apoyo de Rodríguez Sá, ¿no? O sea, porque nunca está, o pocas veces está en la Casa Rosada, y pocas veces está con Alberto Fernández. Un Rodríguez Sá que, de todos modos, siempre los Rodríguez Sá desde San Luis reclamaron por la coparticipación de su provincia, por lo cual era lógico que en este sentido también hable de la coparticipación y de la pelea que se está dando ahora en la Corte. Todos quieren debatir la coparticipación, pero obviamente que en el Congreso es imposible pensar en un debate serio porque cada provincia, ninguna de las provincias quiere ceder. Pero lo cual, por ahora, lo que se ponen de acuerdo es que la ciudad no recupere los fondos que el gobierno nacional le quitó y que Mauricio Macri le había dado Alberto antes. ¿Los convocó a los gobernadores a hablar de coparticipación o los convocó a hablar de la Corte Suprema? Se mezclaron los tantos. Hablaron a hablar de la Corte Suprema, pero lo contábamos anteriormente. Hablamos de una cosa, pero hablamos de otra. No, a ver, lo contábamos anteriormente. Este encuentro tiene que ver con el fallo que la Corte Suprema va a dar por la coparticipación con respecto al gobierno de la ciudad. O sea, no se juntan en realidad porque creen que, además de que creen que tiene que haber un cambio en el funcionamiento de la justicia, se juntan para darle un mensaje a la Corte Suprema por justamente pensar que antes de la feria judicial puede haber un fallo a favor del gobierno de la ciudad. Un mensaje que la Corte no escucha, nada. ¿Y la Corte? ¿Qué le genera a la Corte esto? ¿Algo? Nada, ¿Mueve el amperímetro? Nada, no le mueve el amperímetro. Yo quiero que repitas lo que dijiste por si alguien se está enganchando, que la decisión ya está tomada, eso es lo que se sabe. Gente de la política... Claro, eso es lo que dice, el oficialismo está convencido de eso. Y la oposición también. La política en el oficialismo y en la oposición te cuentan que saben que la Corte va a fallar a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Esta es la información que la política tiene. Y esto a la Corte no le va a mover nada porque además, primero hay que ver si sale del Congreso esta ampliación de la Corte. Y en el caso de que la ampliación de la Corte salga, el oficialismo no tiene los números para designar a los jueces en la Corte. Claro, me encanta, no los tiene. Me encanta, pero como me encanta el periodismo, y acá me están dando un montón de información los periodistas de este equipo espectacular, nosotros estamos dando un título y estamos contando otra cosa. Sí, porque acá lo que hubo fue una jodita para el programa de Tinelli, digamos. O sea, se juntó a hablar a gente de un proyecto que se va a presentar. Si no pueden ponerse de acuerdo ellos. Que nadie va a aprobar, pero en realidad lo que estamos haciendo es un mantantirulirula, una puesta en escena para decir no Corte pueden Suprema, ponerse de acuerdo dame la ellos para plata. nombrar a la quinta miembro ¿Por qué no de lo la dicen? Corte? ¿Por qué no lo dicen de frente? Porque pueden sabes ponerse de que acuerdo cuando ellos. la Corte, si falla como cree como la política tiene la información que la Corte va a fallar al gobierno de la ciudad, ¿qué va a decir el oficialismo? ¿Vieron por qué hay que ampliar la Corte?
Por eso está bueno explicarlo, porque si alguien se va enganchando, dice, yo no entiendo lo que me están diciendo. Claro, ¿cómo no lo vas a entender? No lo entienden, ni ellos entienden lo que están haciendo, pero te lo explican. Hay una estrategia política. Seguramente que es una estrategia. Hay una estrategia política armada. Claro, claramente. Porque además. Reunir igual a todos los gobernadores hoy en una foto, Es vamos a importante, decir, es un logro. Es un gesto importante. Claro. Es un Es un gesto logro importante. Y sobre todo de un Alberto Fernández que está No hay duda peleado y está discutiendo con la vicepresidenta, con quien mañana se reencuentra, pero que necesita el apoyo justamente de los gobernadores, no solamente Rodríguez Sá, también vemos, por ejemplo, los más kirchneristas, como el Coqui Capitanich, como Axel Kicillof. Es importante esta foto para Alberto Fernández. Ahora, lo que decía Martín, en la Corte ni pestanean, ¿eh? No les mueve absolutamente nada. No les mueve absolutamente nada porque además saben que este proyecto es muy difícil de concretar. Y de vuelta, en el caso de que el Congreso pueda aprobar la ampliación de la Corte Suprema, después definitivamente no están los votos para que se puedan designar a esos integrantes de la Corte Suprema, porque la oposición ya dijo que está en contra de la ampliación de esta Corte. Como decía Rosario, el gobierno no puede designar a la reemplazante de Hayton del Nolasco. El gobierno no puede designar a la Procuración General de la Nación, que está propuesto desde diciembre del 2019. Una de las primeras medidas que toma Alberto Fernández como presidente de la Nación es proponer a Daniel Rafecas, juez federal, como jefe de los fiscales de la Nación. Sí. Ese pliego, esa propuesta, nunca se movió en el Senado. Ahora, nosotros venimos de una nota, hablamos Eddie con ahí estoy, Cristian. Venimos de una nota con un diputado nacional hablando del tema del crimen organizado en la ciudad de Rosario, donde el diputado plantea necesitamos un acuerdo rápido y crítico de todas las fuerzas políticas para resolver, hablar claro sobre lo que pasa para tomar decisiones concretas. Y la política al máximo nivel está hablando de una cosa que en realidad está diciendo otra para no ponerse de acuerdo. Es de loco. Está discutiendo, es una disputa facciosa, digamos, es eso. Un ejemplo de Rosario. Vamos a darle un instante nada más la palabra a Cristian, que creo que nos está llamando porque algo está observando sobre lo que estamos diciendo. Sí, porque estamos expectantes a la palabra de al menos 4 gobernadores, que sería en conferencia de prensa para tratar de aclarar un poco el panorama, entre ellos Axel Kicillof, también Jorge Capitanich, Alberto Rodríguez Sá y Sigliotto serían los 4 gobernadores que van a hablar para, ver si efectivamente ¿sabes lo que qué, se Cris? abordó Mientras estás dando este pie, sin darte cuenta, lo acabas de dar el pie. Está hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Que en los puntos centrales coincide con lo que estábamos trabajando los gobernadores. El Poder Ejecutivo Nacional lo había hecho, pero sabía que para hacer más federal la Corte se iba a necesitar obviamente el apoyo de los gobernadores. Por eso recién cuando los propios gobernadores reunidos empezamos a trabajar el tema, el presidente resolvió acercarnos la propuesta. Así que mañana tendremos una reunión donde simplemente el objetivo que tenemos es unificar los criterios para seguir adelante. Buenas noches, Analía Argento del diario El Cronista. Quería preguntarles cuáles son los plazos para la presentación del proyecto, si la idea es modificar la Corte en lo inmediato y entonces qué pasaría con la actual Corte Suprema. Y relacionado a esto, ¿cómo van a lograr para conseguir consenso para una reforma tan importante cuando en el Congreso de la Nación ninguno de los proyectos vinculados con la justicia, como la reforma judicial que envió el presidente Alberto Fernández, el debate que se está dando con el Consejo de la Magistratura o la reforma del Ministerio Público Fiscal, son iniciativas que se han podido votar en el Senado, pero ninguna pudo avanzar en diputados? Y ya la oposición, una parte de la oposición, expresó su rechazo. Digo, ¿cómo van a lograr que se apruebe una reforma tan importante? Bueno, nosotros, como se dijo anteriormente, vamos a tener una reunión mañana para definir los detalles. Eso significa claramente la composición del proyecto de ley y su articulado, lo cual permite ver distintas cuestiones. Bueno. Es como la no noticia, porque mañana nos vamos a enterar los detalles de lo que la compañera, la colega estaba preguntando. Es lógico. ¿Cuándo y qué? ¿Cuándo, qué y cómo?
No sabemos, mañana lo definimos, listo. No, Ahí está la me noticia. refuerza la idea de que yo le doy la derecha a mis compañeros acá que plantean el tema. Si hay un- Vamos a verdad volver que sobre este lo que tema, estamos Eddie, hablando de otra cosa. Porque te digo la verdad, no se entiende nada y lo acabas de graficar tan claramente. La foto que querían para enviar un mensaje a otro lugar. Lo que sí vamos a hacer es ocuparnos de la economía. Está ya con nosotros Sergio Chousa y Iván Carrino. Son dos economistas con miradas diferentes de lo que está pasando en Argentina, pero que la realidad hoy nos compete, que es analizar lo que pasa con los precios. Gracias por estar acá, a ambos, con Eddie, conmigo, con el equipo. Yo lo plasmaba en el número del día esta semana, que es la proyección de la inflación que va a dar a conocer el INDEC en pocos días nada más. Es la inflación de mayo, que groseramente ha tocado nuevamente el 5%, encabezado una vez más por alimentos. Solamente una venta nada más, por sí o por no. Yo les voy a hacer una pregunta muy breve porque vamos a girar la rueda temática. Iván, ¿hay que regular precios? No. Sergio. No, en este contexto me parece que no es la solución. Muy bien, vamos a dar este debate porque la realidad es que es el debate que está dando también el gobierno. Vamos a hablar también de lo que habíamos dicho otro economista, que ya no es más economista, que se ocupa solo de las cuestiones de la economía, propuso y puso en debate. Pero sigue planteando sus debates como economista, ¿no? Porque lo sigue planteando desde la doctrina del liberalismo económico. Y ahora Javier Milei lanzó su nueva provocación al debate político, una especie de libre mercado de órganos. Javier Milei está en línea escuchándonos, está por teléfono porque está... Ay, hoy estamos perdón. ¿Sabés quién está? No está Javier, no está Javier Milei. Va a estar en un rato, no te equivocaste Está porque va a estar en Ezequiel un rato. Locane, que es Sí. el papá de Justina, que salió, que tuvieron tanto que ver con esta ley por el tema de los trasplantes y Déjame la recordártelo. donación de órganos. 12 años tenía Justina. Totalmente. Y este papá luchó de la mano de Justina en esos 4 meses que ella estuvo en una lista de espera para acceder a un corazón. Y que lamentablemente no lo logró. Pero sí logró, con ese amor y esos padres que siguieron adelante, que no vuelva a haber otras Justinas y que la donación de órganos sea un hecho y que todo mayor de edad tiene la obligación de donar órganos, a menos que deje por escrito, sentado lo contrario, una vez que se muere, por supuesto. Y el cálculo que salió y surgió, y gracias Ezequiel por estar en Para que Sepas, que no lo conocíamos en ese entonces y que gracias a vos y al trabajo que hoy hace también la Fundación, la Casa Justina, pudimos saber que es prácticamente que por cada un donante se pueden salvar 7 vidas por la cantidad de tejidos y órganos que cuando ya está, no va más, falleces, podés salvarle la vida a alguien más. Queremos conocer tu opinión, Ezequiel. No sé si vos escuchaste la propuesta de Milei sobre la libertad del cuerpo y la posibilidad de que si alguien quiere que venda un órgano o que lo regale o lo que sea. Bien, buenas noches, gracias por invitarme. Y gracias por las lindas palabras tuyas. Mira, yo estoy de acuerdo con la libertad, siempre y cuando esa libertad no interfiera o no afecte a otros, digamos, no dañe a otros. Pero más allá de la libertad, yo te cuento lo que nos mueve a nosotros, es el amor. Entonces, nuestro propósito de lo que hacemos y lo que nos inspira es el amor de Justina, cuando me dijo, papi, ayudemos a todos los que podamos. Y es el amor que mueve a esas personas a donar los órganos. Por supuesto que estamos de acuerdo y la ley Justina lo dice. Cada uno tiene derecho a donar los órganos o a no, pero es una decisión propia. Pero nosotros defendemos muchísimo, nos inspira el amor de lo que representa lo que hacemos en cuanto a justamente esto, ayudemos a todos los que podamos. Entonces, bueno, ahora, por eso la ley Justina, ¿no? La ley Justina, nosotros la llevamos adelante, Justina habiendo fallecido. Es un propósito de amor, lo que llamó. El proyecto Casa Justina es un propósito de amor también, ¿no? Uh-huh. Ahora, en todo este tiempo, lo que ustedes ganaron también fue experiencia, porque hablaron con sanitaristas, con legisladores, con especialistas de distintas cosas, conocieron el sistema. ¿Qué te pasa a vos desde ese conocimiento, desde esa experiencia y habiendo sido partícipe desde tu propio dolor en la construcción de una ley, cuando alguien dice en estas cuestiones tiene que primar la lógica del mercado, la libertad de poder hacer con el cuerpo lo que se quiera, por encima de la noción que me parece que prima en estas situaciones, que es la de la salud pública? Pero lo interesante es cómo lo ves vos y cuál fue tu recorrido y tu experiencia en este tema en un caso concreto tan traumático.
Me hiciste como 7 preguntas en una pregunta. A ver, mira, te lo digo de esta manera. Nosotros seguimos en contacto con los actores diversos del ecosistema de la salud, tanto médicos como organizaciones de todo el país. Creamos en el 2020 los ayudadores de trasplante. Voy a tratar de resumirte lo que me preguntás. Hay factores diversos, no todo es economía, no todo es amor, no todo es salud, no todo, ¿entendés? Entonces, nosotros, a mí hay frases que me gustan mucho, por ejemplo, las palabras pueden convencer, pero lo que arrasa es la acción. Entonces, si yo digo algo bueno va a pasar, pero si haces algo, entonces ideas puede haber muchas, y bienvenidas las ideas, hay que hacer, y nosotros lo hacemos. Yo soy una persona de hacer, ¿viste? Y las acciones son las que te definen. Y nosotros nos concentramos en eso, en hacer. Entonces, bueno, la situación actual de trasplante de órganos en la Argentina tiene que ver con que los terapistas estén enterados que hay una ley que dice que ellos están obligados a informar a las personas que fallecen en las terapias para que esas personas se conviertan en donantes efectivos. Tiene que ver con que los que están haciendo diálisis, los 30.000 que hacen diálisis, sepan que los médicos que los atienden tienen la obligación de avisarle al INCUCAI que están haciendo diálisis, y si ellos tienen una persona cercana que quiere donar sus órganos y no son compatibles, está la obligación de informarlo, porque hay una ley Justina que permite el trasplante cruzado, que la Nata tuvo el trasplante cruzado porque hizo una excepción judicial, pero la ley Justina te lo permite, desde la ley Justina está permitido. Tiene que ver con hablar de la donación pediátrica en los colegios, hablar de, así como existe una ley de educación sexual integral, hay una ley que dice que hay que hablar de donación y trasplante de órganos en los colegios. Previa a la ley Justina existe esa ley, y con la ley Justina se complementa. Entonces, yo te respondo de esa manera, no sé si te... Ezequiel, yo te quiero preguntar... Me olvidé de algo de todo lo que me preguntaste, pero bueno. Lo vivís en primera persona aún hoy porque te comprometiste con esta causa, yo creo y siento por lo que te escucho decir, de por vida, por ese compromiso con tu hijita. Entonces, desde la fundación imagino que vos tenés mucha información del día a día, esas listas de espera, que es la peor lista de espera en la que uno puede estar, imagino yo, y lamentablemente por la que uno tiene que atravesar muchas veces. ¿Cómo es, a través de la ley Justina, se pudieron achicar los tiempos? ¿El hecho de que haya más donantes aceleró, o estamos igual en una situación que amerita que pongamos foco nuevamente en esto? Después de la ley Justina en 2019 aumentaron 60% los trasplantes. En el 2020 la pandemia y también un poco la infodemia hizo que un montón de cuestiones se fueran recursos hacia allá, y el trasplante no decreció, por supuesto que decreció, y hay que volver a hacer esto. Yo amo el debate, amo la provocación, y por eso también hicimos una campaña con el Consejo Publicitario Argentino, la Sociedad Argentina de Trasplante y la agencia Grey, que habla del testamento infantil, que es una campaña para promover la conversación de la donación y el trasplante de órganos, provocando la provocación sana. Bienvenida sea la libertad en la medida que no dañes a otro. Y las listas de esperas, hay que hacer una analogía bien importante al respecto. Si todos nosotros quisiéramos ir al Teatro Colón, todos nosotros los argentinos, que somos como 50 millones de habitantes, tendríamos que hacer un montón de sesiones en el Colón, porque son 2.700 localidades. Si yo te digo que las 2.700 localidades en vez de 2.700 son 2.000, no es una buena noticia. Son menos localidades, tenés que hacer más sesiones. Entonces, que la lista de espera decrezca no es tan buena noticia, es relativo. Claro. En la respuesta anterior yo te di varias pistas de cosas sobre las que hay que trabajar y mejorar. Entonces, ¿es productivo el aporte de Javier Milei al sacar este tema de esta manera? Es productivo debatir, es productivo conversar, es productivo preguntarse, es productivo que ustedes pregunten, que se pregunte toda la gente, es productivo informarse. Por supuesto, lo que realmente es muchísimo más productivo es hacer. Entonces, nuestro proyecto es un proyecto que desde que Justina nos dijo ayudemos a todos los que podamos. Yo tengo 4 hijos: Justina, Seferino, Cipriano y Clementino. Si Justina estuviese viva físicamente, el tiempo que dedico a esto, bueno, quizás también, no lo sé, pero quizás también hubiésemos seguido adelante con las casas Justina, pero como ella no está físicamente, le dedico el tiempo que le dedicaría a ella si estuviese físicamente, como le dedico tiempo a mis otros 3 hijos. Y como bien decía Marcela, es algo que ya es parte de mi vida, y estoy haciendo todo lo posible para que si mañana me muero, esto siga y tenga la inercia y el empuje de
algo bueno va a pasar, pero si haces algo. Entonces, la acción es la que arrasa. Las palabras, bueno, pueden convencer, pero lo que arrasa es la acción, hay que hacer. Absolutamente. Y ¿sabés qué, Ezequiel? Estas situaciones que vuelven a poner en foco cuestiones que habían quedado desatendidas, valen la pena. Yo creo que vale la pena el debate, aunque nos parezca absurdo una propuesta, porque pone en eje cómo estamos. Porque hasta hace una semana tal vez no nos preguntábamos cómo estamos con el avance en tomar conciencia de la donación de órganos. Y es un gran momento para que como comunicadores que somos tengamos la responsabilidad de mostrar, esta es la Argentina. Además del COVID, también hay otras situaciones de salud pública que hay que atender. Lo que plantea Milei también en este debate es que aparentemente todo lo que administra el Estado en este país, según su mirada, falla. Y yo te quiero preguntar acá cómo lo estás observando vos, desde un lugar tan sensible como estamos hablando de la donación de órganos, ¿qué es la diferencia entre poder vivir o no? Mira, yo soy una persona que no te voy a hablar de todo ni de nada. Todo es relativo, si te puedo decir. Todo es relativo, pero no todo es así o nada es así. A ver, ya lo dije antes, las terapias intensivas, tenés terapias intensivas públicas y privadas, y tenés terapistas que trabajan en lo público y en lo privado, y hay terapias intensivas, más allá de que sean privadas o públicas, que no te avisan que la persona falleció, y entonces las personas que están esperando un trasplante no pierden una oportunidad. Lo que te hablaba del trasplante cruzado también, no es una cuestión de público o privado, yo te digo lo que vamos viviendo. A ver, si por mí fuese desde lo público, cuando presentamos la ley Justina, el debate enriqueció. Todos se emocionaron y todos estuvieron de acuerdo en debatir. Ahora, hubo gente que en el debate enriqueció. Yo los felicito a ustedes dos o a la producción del programa de traer este tema y de invitarme a mí, inviten a otras personas profesionales de la Sociedad Argentina de Trasplante, los trasplantólogos, pero también de los terapistas y a debatir sobre este tema que tiene que ver con la vida. Bienvenidos a este debate, que al final estamos hablando de vida, de las personas que donan por amor, decidieron donar Desde esa bienvenida que le das al debate, nosotros hicimos participar a nuestra audiencia con una encuesta que hacemos todos los días y esta vez lo hicimos con este tema y nos tomamos de una encuesta que lanzó Martín Tetaz en respuesta a Javier Milei en sus propias redes sociales, y una vez que la publicamos, que la hicimos pública, Marcela decía, che, me parece que es un poco capciosa la encuesta porque es más anti-Milei que planteando el tema. Quisiéramos compartir con vos las preguntas de la encuesta, a ver vos desde tu experiencia cómo ves el planteo y después, si te parece, contestarla también. ¿Quién debe tener prioridad en el acceso a un órgano para trasplante? ¿El que más lo necesita por su condición médica o el que tiene más dinero para comprar un órgano en un remate? Te trasladamos la pregunta, pero también te trasladamos que interpretes cómo está formulada. Sí. Yo decía, Ezequiel, te digo cuál era mi interpretación, que esto que pone en debate Tetaz está planteado de una manera que no es coherente, porque si vos estás en una lista de espera, un familiar tuyo está en una lista de espera, bueno, es indispensable, o sea, es el que más lo necesita. Cualquiera que esté esperando un órgano es el que más lo necesita. ¿Quién necesita más? El punto acá que se está debatiendo es si se puede habilitar la comercialización, que es lo que se está planteando, ¿no? Porque ahí entra en juego lo que vos estás también marcando de la diferenciación salud pública o salud privada. El que más ¿tiene mejor salud en Argentina? Entonces, por eso yo decía que estaba mal formulada. Pero contanos vos tu mirada sobre lo que dijo Tetaz, que es este planteo de esta encuesta, y después te contamos un poco qué dicen en las redes sociales la gente que nos ve. Mira, yo les, no sé lo que dijo uno u otro, mi planteo sigue siendo el mismo que les dije al principio y que es el que también como familia, los locanes, a ver, todos nos podemos equivocar y la libertad, tiene que ser uno muy responsable en la libertad. Y el amor, incluso hasta cuando uno hace cosas por amor, podés equivocarte y dañar a alguien sin querer dañarlo y lo hiciste con todo el amor del mundo. Pero es el amor la base sobre la cual nosotros en este tema en particular ponemos énfasis y por supuesto que tiene que ver también con cómo se traslada ese amor a las acciones. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a resumirlo de esta manera, Ezequiel, y vamos a terminar este reportaje con amor. Como se merece el recuerdo de Faustina y tantas familias que están del otro lado y que se identifican con tu mensaje. Tiranos en 3 palabritas, yo sé que es difícil de resumir, pero ¿qué es lo que urge hoy ocuparse para mejorar esta situación?
trasplante cruzado, donación pediátrica y terapias intensivas, comprendiendo y conociendo más acerca del trasplante y sabiendo que tienen que informar el Glasgow 7. Gracias, Ezequiel. Nos comprometemos absolutamente con esta causa. Comunicar y tener información hace que tomemos mejores decisiones, sobre todo que reflexionemos, y que la decisión de uno puede cambiar la vida de otro y para bien. Y eso lo podemos hacer todos juntos. Gracias por tu compromiso y desde ya por participar junto con Eddie en Para que Sepas. Gracias. Ayudemos a todo lo que podamos. Buenas noches. Que sí. Hasta luego. Sí, señor. Bueno, la claridad del que le han pasado cosas y ha tomado una actitud positiva y productiva más allá del dolor. Un ejemplo. Ya volvemos con más información. Seguimos en Para que Sepas y decíamos, señor. el debate es caliente y amerita, por supuesto, la mirada de todos. Y en realidad el planteo básicamente pasa por la libertad. Y cuando se utiliza el concepto de libertad en economía y lo podés usar para todos los mercados, bueno, puede sonar a veces raro, extravagante. Están con nosotros los dos economistas que estaban esperándonos, Sergio y Iván, y yo quiero ver si tienen una mirada ustedes, que también han estudiado lo que es la libertad de mercado, sobre la propuesta de Milei, pero concretamente eso, ¿libertad de mercado qué es? ¿En todos los mercados puede ser libertad de mercado? Yo lo que quería agregar a este tema, primero es decir, la propuesta de Milei. La verdad es que, claramente el diputado hace una divulgación de algo que ya existe. La idea de que exista un mercado de órganos no es antojadiza, no es una cosa liviana. Tiene que ver con un problema real que tu entrevistado comentaba, o sea, el tema de la lista de espera. La lista de espera es un problema para todo aquel que necesita un trasplante, ¿sí? Entonces, uno lo enfoca desde un punto de vista económico y quienes hicieron esto fueron Gary Becker, que es un economista de la Universidad de Chicago, que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía. Y fíjense qué curiosidad, quien escribió con él sobre estos temas es un economista argentino, se llama Julio Elías, que es, hasta donde yo sé, director de la maestría en Economía de la Universidad del SEMA, otra prestigiosísima universidad para estudiar economía. Entonces, ¿qué propusieron? Bueno, ¿por qué no tratamos de permitir un mercado de órganos de forma tal que por lo menos exista un incentivo a que haya más órganos, ¿sí? La idea es intentar solucionar un problema concreto que es la lista de espera. Después, nota al pie de página, claramente no creo que sea el tema más relevante de la Argentina y de la macro, sí o sí, ¿no? Pero, compraventa. ¿cómo? Mercado implica sí o sí Claro, compraventa. oferta y demanda. En este caso, Porque me parece que eso es lo que no es Sergio. legal de ningún punto de vista en la Argentina. Exactamente, está vetado por la ley, esto es imposible. Ni pero hablar. por eso la propuesta es, ¿y qué tal si se permitiera y se explora la posibilidad de que esto Pero si vos estableces exista? un mercado, lo que ocurre, si vos estableces un mercado desregulado, porque si ya es un mercado regulado, ya es otra discusión. Si vos estableces un mercado desregulado, necesariamente lo que va a terminar pasando es que los órganos se los van a quedar los que más plata tienen. No hay forma, porque así funciona el mercado. A ver, espera, cuando es Sergio, desregulado. ¿vos tenés algo para aportar sobre este punto? Claro, no, digo esto que decía Eddie, un mercado implica compra y venta y también implica un precio. Y lo que hace el precio es un mecanismo que deja adentro a las personas que lo pueden pagar y afuera a las que no. La verdad que yo no sé si necesariamente se trata los órganos de bienes escasos, porque por medio de legislación, a las personas que lamentablemente fallecen, digo, como tenemos en la legislación actual argentina, lo contaba recién el papá de Justina, podés generar mecanismos como para que se aprovechen esos órganos sin ponerle un precio y sin por ende dejar a todas las personas que no pueden pagarlo afuera del mercado. Con el concepto de que todo mercado genera atesoramiento. Entonces habría gente que lo compraría simplemente para reserva de valor, ¿no? Lo dejo en un... Yo digo, desde un punto de vista racional, a ver, mercado, hay oferta, mejor dicho, hay una demanda que existe, una necesidad de algo, que en este caso es un órgano, y hay una oferta que es lo que se está tratando de regular. O sea, cómo se le da viso legal y equidad a esa oferta ante la necesidad de la demanda. Pero no cosas. desde el punto de vista económico, monetario. Dos cosas. La ley Justina, de alguna forma, lo que intenta hacer es tratar de incrementar la oferta, porque por default vamos a sostener Eso, que somos claro, donantes, ¿no? que haya Y más oferta. Se intenta, ahora, lo que decía el compañero, ¿no? Bueno, pero esto hace que necesariamente el que tiene más plata acceda a un órgano. Ojo, porque nosotros tenemos sistemas en Argentina, lo tenemos día a día, por ejemplo, de prepagas, ¿sí? Obviamente, es una prepaga, no todo el mundo tiene una prepaga, otros tienen obras sociales. Pero lo mismo, son sistemas de seguros de salud. Entonces, lo importante no es tener la plata para comprarte el órgano. Y el 50% que está afuera, porque acá no hay posibilidad de tarjeta trasplantar o de reparto de Entonces órganos. tendrías el sistema público, tendría que estar
participaría de este mercado, ¿sí? Y adquiriría órganos que alguien vendería voluntariamente. Digamos, solamente describo un poco, porque tampoco soy un especialista en este tema, que es muy delicado y muy específico, para traer cuál es la idea económica detrás, ¿no? Lo que queremos decir es que, bueno, Milei tiene, yo lo decía, esa capacidad de olfatear algunos temas que ya están dando vuelta y él los pone, le pone el cuerpo y lo pone públicamente. Provoca, pum. Y además con un sostén desde el punto de vista ideológico, con lo que ha estudiado y lo que él pregona, que es la libertad absoluta en todos los ámbitos de la vida. Pero en la economía se debaten también otras cosas, ¿no? No solamente... esto es algo que todavía ni siquiera es un proyecto de ley, pero vamos a la economía concreta, que es la que nos ocupa hoy también. Y el tema de la libertad ha sido de debate en los últimos días. La salida del secretario de Comercio Feletti, que propiciaba una mirada más de un Estado interviniendo en la formación de precios, el reclamo de un sector del gobierno que dice hay empresas que se ríen en la cara de nuestro gobierno porque están remarcando a la par de que se reúnen con los funcionarios de gobierno para justamente analizar qué pasa con las cadenas de valor y mientras tanto la inflación sigue. Lo concreto, hoy tenemos un nuevo secretario de Comercio. Las reuniones siguen estando, hay nuevas reuniones con nuevas empresas, pero el número de mayo sigue dando alto, 5% de inflación, y las proyecciones, no sé si las comparten ustedes, vienen también aceleradas. Y a mí me compete mucho lo que es alimentos y bebidas, pero todo está remarcándose en Argentina. ¿Qué mirada tienen ustedes? Ahí vamos a la libertad, pero algo concreto, con el tema precios. No, yo creo que sí. Algo quedó demostrado después de estos 2 años y medio es que simplemente con la política de administración de precios en el marco de los acuerdos, de la coordinación, de la Secretaría de Comercio, definitivamente no alcanza. Hay un matiz, no estoy tan seguro de que haya un cambio de fondo en la mirada sobre el rol de la Secretaría de Comercio con el cambio de secretario. Me parece que desde lo filosófico hay una continuidad. Si vos repasás las declaraciones de Feletti en su momento, él coincidía con Martín Guzmán de que el problema de inflacionario era macroeconómico. No era algo que simplemente con acuerdos, con buenas intenciones lo podía solucionar. Esto es simplemente, bueno, tratemos de bajarle un poco la espuma, la volatilidad, de generar referencias. El problema que tenemos, Marcela, es externo en este momento. Lo que te explica la aceleración de la zona del 50%, que la arrastramos desde 2019, a la zona del 70%, que cerrará seguramente este año, es puramente externo. Es lo que le está pasando a todos los países del mundo por el boom de los precios de los commodities y lamentablemente para eso... no hay un componente argentino, no hay argentinidad, por ejemplo, en prendas y calzados remarcándose también al 80% interanual. Creo que lo habíamos hablado la otra vez. Hay un componente de costos muy significativo también en las prendas y calzados, producto de que la mayoría de los productos tienen, por ejemplo, como un insumo el algodón, y eso también tuvo un aumento de costo significativo. Después, si querés, el componente idiosincrático, el componente doméstico es la puja distributiva, ¿no? El hecho de que venimos de años de percepción generalizada de pérdida de poder adquisitivo y todos los sectores todavía se arrebatan por querer recuperar parte del margen. Pero me parece que hay una coincidencia en buena parte de este gobierno de que el problema es macroeconómico y para eso la verdad que no hay soluciones mágicas. ¿Y vos qué opinás, Iván, de esto? No, bueno, mira, los datos de inflación son muy malos. Si tuviéramos 5% de inflación a partir de mayo, de acá a fin de año, cerramos con una inflación del 80%. Si el escenario es mejor y baja a 4, cerramos con 70. Y si en el mejor de los casos tenemos 3% de inflación a partir de junio y hasta diciembre, vamos a cerrar con 60. O sea, mal. Es el presidente que ha acumulado la mayor inflación en sus primeros 20 y pico de meses que viene de gobierno. Así que desastroso. Por supuesto que esto no es puramente externo, ¿no? ¿Hay más inflación en todos los países? Sí. ¿Por qué? Porque todos los países, al margen de la guerra de Ucrania, son los últimos 5 minutos de una película que dura 3 horas. Sí, nos agarró con los precios muy calientes. Pero por favor, a nosotros y al mundo. Ahora, ¿por qué? Porque durante la pandemia cerramos toda la economía, la destruimos e intentamos salvarla emitiendo pesos a lo loco. Y eso en algún lado se escapa. Entonces, como vos decías, prendas de vestir. Hay 10 rubros de precios que mide el INDEC. ¿Nos concentramos en el trigo? No, el problema claramente no pasa por ahí. ¿Cómo se sale de esto? ¿Qué propuesta ven ustedes? Digo, porque mucha gente también le tiene miedo a... empieza a haber aroma que hay demasiada diferencia entre tipo de cambio oficial y paralelo, aroma que en algún momento va a haber más faltante de dólares. Toda esa situación genera también incertidumbre y esa incertidumbre se plasma en expectativas. ¿Qué creen que va a ocurrir con la economía hacia fin de año? ¿Qué mirada tienen ustedes? Está muy delicada la economía en términos de la macro. Yo lo vengo diciéndolo.
lo digo cada vez que tengo la oportunidad, yo creo que hay que ir a un programa de estabilización en materia inflacionaria. No salís con gradualismo, no salís con buenas intenciones. Un poco el programa del gobierno hoy es de consistencia macro, tratar de cumplir con las metas del Fondo Monetario, a partir de eso coordinar, alinear expectativas. Lo que pasa es que ese plan gradualista, viste, está muy expuesto, es muy endeble a shocks. Sí, parece que no estamos cumpliendo ya con las metas, digo, ¿no? Porque... A ver, como decía Sergio, ¿no? Digamos, el plan que el gobierno acuerda con el Fondo Monetario Internacional tiene unas ganas de estabilizar, pero es un plan hipergradualista donde se baja el déficit fiscal, se baja la emisión monetaria, ¿sí? Pero de forma lenta. Y la verdad es que cuando uno mira lo que está pasando con los mercados, no está generando la credibilidad necesaria, ¿no? Si el riesgo país sigue en 1.800 puntos, es que el mercado no se convence de que esto tenga un buen final. Entonces, lo que deberías hacer es ser más duro que lo que te dijo el fondo que tenés que ser. Y cuando vos ves los números fiscales, el gasto público está creciendo 70% anual, por una inflación de 50 y pico acumulada hasta ahora. O sea, no está dando las mejores señales el gobierno de que va a tener austeridad fiscal y monetaria, que es la receta que encontró el mundo para bajar la inflación en todos lados. Se armó un tole-tole bastante caliente hace minutos nomás en el Congreso de la Nación. Está el ministro, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y hay diputados por los temas de las políticas sociales. Esto es legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El legislador Roberto García Moritán, discutiendo políticas sociales en el recinto, se peleó con otro legislador donde le planteó: yo no me dejo apretar por ningún puntero ni por los que se venden como defensores de los pobres para sentarse en una banca a vivir de ellos. No les tengo miedo, ridículos, vamos a destruir el clientelismo, les guste o no. Y hay un video para ver. García Moritán, legislador porteño, es el marido de Pampita, ¿no? Claro. Que dijo en algún momento del año pasado, en una campaña, y fue muy criticado, que él avisoraba un dólar de 400 pesos. No le tenemos miedo a ponernos a prueba, a competir, no le tenemos miedo. Y a ustedes no les tenemos más miedo tampoco. Hay un montón de gente que no les tiene más miedo. Diputado. Que vamos a salir nosotros también. Diputado. El pueblo nuestro no es de ustedes. Diputado. El pueblo. Deje de mentir. Yo soy una vergüenza. Diputado. A vos. Diputado. Es una fuerza política. Orden, diputado. A la Argentina. Diputado. Para arriba. 100% de inflación. La gente se muere de hambre. Vos. No... Diputado, no puede hablar con otro diputado si no es a través de la presidencia. Por favor, redondee que está cumpliendo su tiempo. Los que somos gente de bien no le tenemos. Bueno, la influencia de la inflación en la situación de pobreza y de supervivencia de la población. No sé bien de dónde venía el cruce, para ser honesta, pero es real que la inflación es un debate que se está esquivando porque están todos disconformes. Digo, en el gobierno también hay una gran cantidad de funcionarios que están disconformes. Con Javier Andrade se cruzó, con el legislador, sí, kirchnerista. Se cruzaron, ¿por qué tema, Cari? Contanos. Nos dice nuestra productora, porque esto está pasando en vivo. Un proyecto de ley de integración productiva. Bueno, a ver, este grito y tensión que se genera, en realidad es algo que yo lo planteamos hace unos cuantos días, ¿no? Está la Argentina exacerbada y nuestros referentes, sin duda, que son también los políticos. Y el debate se pone demasiado caliente y se está poniendo todo demasiado virulento. Entonces, vale y es válido absolutamente dar la opinión. El tema es si las formas también no están propiciando que la gente esté casi al borde de estallar. Acá algo pasaba, yo creo que García Moritán se sintió que lo habían apuntado, que lo estaban criticando y él quiso dar una respuesta, no quiso dejar pasar esto. Bueno, después hay determinadas reglas que cumplir cuando uno está en un recinto, le decían no es el momento para hablar. Discusiones que tienen que ver con la vida real de las personas, con si vas a convertir planes sociales en fuentes de trabajo más o menos genuinas. Entonces merece por parte de la dirigencia política una discusión un poco más aplacada, porque lo que se supone que están haciendo ahí es tomar decisiones, ¿no? No sé si levantarse y generar un enfrentamiento físico va a resolver el problema del empleo y de la inflación en Argentina, pero sí creo que tenemos que empezar a debatir los modos, Eddie, porque la gente también la está pasando mal y si uno exacerba
lo que ya de por sí no está bien, lo único que genera es violencia y lo vemos constantemente. Así que ese es un punto, vamos a volver sobre este tema y lo invitamos también a García Moritán si quiere a salir a nuestro programa y a explicar qué fue lo que pasó, porque realmente lo que se está visibilizando es su respuesta y la tensión de su respuesta. Pero hablaba de inflación. Ahora, sí, hablaba de inflación y la tensión no se genera solamente entre oficialistas y opositores, también se genera dentro del oficialismo. Salió en las últimas horas un economista ministeriable, dicen algunos, que se llama Emanuel González Agis, ¿sí?, que discutió con el ministro de Economía, Martín Guzmán, su mismo signo político, planteando que Martín Guzmán había dicho de alguna manera que sí, que tiene un plan económico y para la inflación y que tiene cosas para la inflación, porque hay un programa acordado con el Fondo Monetario. Y Emanuel le decía, no es el programa del Fondo Monetario un programa contra la inflación, es un programa de reprogramación de la deuda externa, es un programa financiero visto desde el Fondo Monetario Internacional. Y en ese contexto, un economista kirchnerista calificó al ministro Guzmán de ser más parecido a Macri en sus razonamientos que a lo que un gobierno del Frente de Todos podría esperarse. ¿Es parecido a Macri Martín Guzmán desde una visión de un lado y del otro lado de la biblioteca? Mira, el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, economista que hoy sigue trabajando de economista, profesor, y escribe cada tanto columnas, 2 días después de que salió el acuerdo con el fondo, tituló una nota, muy interesantemente, yo creo que de forma acertada, el plan macrista de Alberto Fernández. El plan de Macri, cuando acordó por primera vez con el fondo allá por mayo-junio del año 2018, consistía en metas de reducción del déficit fiscal, reducción de la emisión monetaria para financiar al fisco y una tasa de interés positiva en términos reales. Digo, son los 3 pilares de el gobierno, de este nuevo plan. Lo que pasa es que parece que se queda a mitad de camino, ¿no? Porque yo me pongo del lado de la gente que escucha y dice, Iván, sí, tasas reales positivas, pero ¿qué? Mirá lo que es la inflación. Totalmente. Yo no pongo mi dinero en un plazo fijo ni ahí, porque además, para que me den mayor rendimiento, tengo que hacerlo con UVA y entonces lo tengo que dejar ya no un mes, lo tengo que dejar mínimo 3, 4, 6 meses, depende del banco, no me sirve, miro el dólar. Entonces, en lo concreto no están solucionándolo. Y la diferencia entre por ahí los 2 acuerdos es que, como dijimos muchos economistas, el nuevo plan es mucho más light. O sea, es hipergradualista. Si lo de Macri fue gradualista, esto es hipergradualista. Entonces, esperemos... ¿Sirve o no sirve, Esperemos Iván? que ¿Vos sí. qué pensás? A ver, yo te digo, creo que en términos generales es lo que hay que hacer. Hay que bajar el déficit y bajar la emisión. Es lo que yo digo desde 2012. Pero o sea, esto del el hipergradualismo. Sí. Si te sale todo bien, esperá bajar la inflación en 7 años. ¿Entendés? Sergio, Porque es lento el proceso. ¿hipergradualismo sí o no? Sí, lo que pasa es que no para este contexto. Me parece que es un buen programa para una economía estabilizada y no permeable a shocks internacionales como el que estamos sufriendo. Me parece que para este contexto, donde posiblemente este año te estabilices en la zona del 70%, ya estás en un nivel crítico. O sea que hay un error de diagnóstico, porque están llevando la receta para un enfermo que no tiene esta enfermedad. Acá yo coincido porque lo dice Sergio, hay que ser más duro en lo fiscal y más duro en lo monetario, y sin duda que sí. Para terminar con esto, sin duda que hay que ser más duro. ¿Qué significa ser más duro en una Argentina donde tenés la mitad de la gente pobre? No, un poco los condimentos que pienso en un plan de estabilización es un esquema de reglas que tenga refrendo legislativo y que vos puedas también tener un diseño macro un poco más comprensivo. Por ejemplo, el Banco Central hoy tiene una posición muy crítica de reservas. Los que ahí sí creo que tengo un matiz, que creemos que la inflación es un fenómeno que excede a solamente la cuestión monetaria y creemos que las reservas son un factor significativo, la cuestión cambiaria. Creemos que el Banco Central no tiene que regalar más dólares para ahorro, para turismo, para toda la aplicación de fuentes que no son indispensables. Bueno, vos te podrías dar un esquema de metas con un parámetro legislativo, etcétera, etcétera. Digo, me parece que hay que ir a un programa... Lo que pasa es que del otro lado la gente te escucha y dice, yo no quiero escuchar eso. Yo trabajo toda mi vida, vengo trabajando, quiero ahorrar y si quiero irme a Brasil, quiero poder irme a Brasil porque tengo derecho. Y si quiero ahorrar en dólares, tengo que poder comprar. Claro. Es que ahí lo que Pero entonces hay que decirle a la gente la verdad, que no hay más dólares. Exactamente. No, perdón, pero es que no hay dólares, Marcela, creo que vos lo sabés bien. No hay dólares a 125. Ahí es donde no hay dólares. Entonces, ¿para qué querés un dólar controlado, si estamos hablando de control de precios? ¿Para qué querés un dólar controlado si no se lo vas a vender a nadie? Tenés que terminar con el cepo Sergio, cambiario. ¿hay que terminar con esto? Y una cosita, digo, porque es verdad, coincido plenamente en lo que vos decís de que no sería un escenario, un lecho de rosas
ameno, donde un programa que te estabilice más de shock te puede traer una solución mágica. Tendrías algún costo asociado. Lo que pasa es que me parece que tenemos un diagnóstico compartido que la sociedad no banca más un 70%, que este año va a cerrar en la zona del 70%, y ¿quién te garantiza que en 2023 no te acerques a la zona del 100%? Entonces me parece que tenés que resignar cosas en pos de bajar la inflación. Ahora, te digo yo, ¿qué es ser más duro? Con las herramientas que tenés, ¿qué es ser más duro, más enérgico? Subir la tasa de interés, achicar el déficit fiscal. Está creciendo el déficit fiscal. Achicar el déficit fiscal. No está creciendo. No está creciendo. Se ha quintuplicado respecto al año pasado el déficit primario. En términos nominales, en términos del PBI, tenemos el triple. Recién empieza. Tenés un programa con el Fondo Monetario 4 meses que de datos oficiales. Te exige, vamos a ser justos con el programa con el fondo, te exige bajar de casi un punto del PBI por año. O sea, este año no debería crecer el déficit. Después vamos a ver cuando termine, ¿no? Pero está creciendo. O sea, Bueno. sí, coincido. Hasta ahora está creciendo respecto a los primeros meses del año pasado. Que hacer desembolsos inesperados por la pandemia. ¿Pero se va a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario o espero que sí, espero vamos que a sí hacer se de cumpla. cuenta que lo vamos a cumplir y después no cumplimos? Está complicado. El parámetro fiscal, ahí coincido que está No lo puedo complicado. saber. Producto de que, tuviste desembolsos inesperados. Nadie esperaba que este año tuvieras que dar el refuerzo para la UH, para la tarjeta alimentar, el nuevo IFE. Bueno, siempre, Pero Sergio, nadie siempre hay algo esperaba. inesperado. Nadie esperaba o banquemos, ¿no? Esta es la Argentina que tenemos y sí hay que esperar que eso ocurra porque lamentablemente la situación de vulnerabilidad de nuestra gente es tan límite que cualquier cosita que pase afuera o adentro te deja más gente en la pobreza y más gente en la indigencia. ¿No deberían haber visto que tal vez tendrían que haber recurrido a más UH, más, no fue IFE, pero un programa de asistencia para aquellos que tienen una situación de empleo endeble? ¿Cómo no la vieron venir? Eso es lo que yo digo, Pero Sergio. ojo, en la parte más cualitativa del programa con el Fondo Monetario está descrito todos los efectos externos que te pueden generar un desvío. Con lo cual, cuando pidan el waiver, Eddie, posiblemente lo contemplen esto. Para pedir perdón. Casi quedamos por sentado, no estamos poniendo de acuerdo que le vamos a pedir perdón al Fondo Monetario, que no vamos a cumplir y que lo que es importante es que nos sigan sosteniendo, porque ellos nos dieron un préstamo, ¿no? Última con una respuesta muy cortita porque nos tenemos que ir a un corte, el último corte del programa. La gente va a escuchar, ya está escuchando, que durante este mes de junio hay una agenda internacional exhaustiva por parte del presidente de la Nación, que se va a la Cumbre de las Américas, se va a la Cumbre de los BRICS y se va a la Cumbre del G7 en Alemania. Eso, aparte de roce para el presidente y algo de oxígeno que pueda viajar un poco, ¿puede tener algún resultado tangible y concreto para las personas reales en un plazo más o menos considerable, tratándose de que la Argentina lo que está pidiendo es financiamiento y está pidiendo inversiones, ¿no? No, yo creo que la agenda multilateral ahí tiene un pilar muy flojo, porque este año justamente en el programa con el Fondo Monetario deberías haber tenido ingresos netos de dólares de financiamiento, Banco Mundial, CAF, bilaterales, etcétera, etcétera, y por ahora tenés pagos netos. Parte del hecho de que no acumulamos reservas es que por ahora, en los 5 meses del año, están saliendo más dólares para repagar multilaterales que lo que te entra. Así que a mí me parece que tenemos una asignatura pendiente. Digo, las áreas de gobierno que se encargan de eso deberían apuntar. Bueno, muchísimas gracias a los dos por este debate y les dejo esto, 5% de inflación mayo, ¿están ustedes de acuerdo más o menos con esa proyección? Bueno, nos preparamos porque otra no queda y la realidad es que estar preparados, la información nos prepara mejor para tomar decisiones, sobre todo cuando estamos hablando del bolsillo, ¿no? Acá Ahorrar estamos un para eso, poquitito para más que sepas. lo que se pueda. Ya volvemos con más información. Seguimos en Para que sepas y hoy hubo un tema que fue clave y cada vez que llega el frío tenemos y vemos denuncias sobre la falta de infraestructura que lamentablemente aún hoy, en este momento de la Argentina, abarca a tantos chicos que tienen que ir a estudiar y estudian con frío. Hubo denuncias concretas sobre lo que está pasando en la situación de infraestructura edilicia de muchos colegios en la provincia de Buenos Aires. Esta es la respuesta del gobernador Kicillof. Nosotros decidimos poner todas, absolutamente todas en condiciones. Todavía faltan algunas. Cuando eran 2.000 nadie se había preocupado porque había estos mismos problemas, pero está bien que lo señalen porque todavía falta. De esas 2.000 ya hicimos más de 1.500. Las que quedan, de esas 2.000 históricas, ya hicimos más de 1.500. Y las que quedan las vamos a terminar antes del año que viene. Falta de todo. Todo lo que falta, nos proponemos hacerlo. Pero no podemos arreglar lo del gobierno anterior y lo que venía histórico en 2 minutos. Yo no tengo ningún problema con mostrar las dificultades, las carencias, los problemas o señalar los errores. Lo que digo es simplemente mentiras, no. Chicanas,
No, realidad. Y la realidad es que llevamos hechas en escuelas de la provincia de Buenos Aires 4.000 obras. Como acá, como en este distrito. 4.000 obras en toda la provincia. Nos falta, lo vamos a terminar. Vamos a arreglar todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Nos llevará tiempo, pero la inversión es histórica. Yo creo que hay dos maneras de ver la realidad. Una es desde la coyuntura y lo que pasa, y otra es con la película completa. Me parece que las dos maneras son correctas, pero muestran situaciones distintas. Es impensable en el año 2022 que haya escuelas donde los chicos tienen que o entrar tarde o no poder estudiar porque hay ventanas rotas o porque hace frío. Ojalá que esto se resuelva, porque ese es el problema de fondo. Esa es la cuestión. No es el tema de gobernaste vos, goberné yo. No, las escuelas son el futuro del país. Y cualquier plan que vos quieras tener para hacer cualquier cosa, empieza en la escuela. No nos hemos puesto de acuerdo en ninguna otra cosa más que en eso, en los años que lleva esta cosa que se llama República Argentina. Absolutamente, Eddie. Bueno, tenemos que cambiar de tema porque hay información que viene del ámbito internacional y viene de la mano de Dari Mizrahi. Bueno, porque llegó el día del jubileo de la reina, el primero de... No, el jubileo, no la jubilación. Por favor, no confundamos. No se jubila una reina. Estamos hablando de la celebración de un nuevo aniversario de su coronación. En realidad, en febrero se cumplieron los 70 años de la coronación, que fue en febrero de 1952. Pero el jubileo se festeja siempre, los aniversarios se festejan siempre en junio, por una cuestión esencialmente que tiene que ver con el clima, para que se pueda la gente salir a la calle, para que pueda ser propicio para los desfiles. Y además ella fue coronada un 2 de junio. Con lo cual, este 2 de junio comenzó una serie de celebraciones que se van a extender hasta el domingo. 70 años, estamos hablando de un récord absoluto en la historia del Reino Unido. Nunca ningún otro monarca llegó a gobernar durante tanto tiempo. Y a nivel mundial creo que hay 1 o 2 casos solamente que la superan a Isabel II. Este momento fue el más esperado de esta jornada inicial porque en el marco del desfile, mientras había músicos, mientras había militares, aviones, un espectáculo con más de 70 aviones, algunos de la Segunda Guerra Mundial, muchos aviones acrobáticos de la Fuerza Aérea Británica, estuvo ahí en el balcón, acompañada de su hijo, el príncipe Carlos, acompañada de Camila. No estuvieron ni el príncipe Andrés, su hijo, salpicado por las denuncias de abuso sexual, ni tampoco Harry y Meghan, el nieto, vamos a decir, díscolo, que sí estuvo en realidad dentro del Palacio de Buckingham, pero no salió al balcón. Ahora, hay una noticia. Espera, el nieto está dentro y no le hace un desaire, ni siquiera sale por la ventana de costado. A ver, vos sabés que la relación es muy complicada. Después de la decisión que tomaron tanto el nieto, Harry, como su esposa, de alguna manera romper con la realeza, de contar muchas de las intimidades en una entrevista ya muy recordada del año pasado con Oprah Winfrey, donde contaron, ¿no? Hasta hablaron de racismo al interior de la guerra. Eso obviamente marcó un antes y un después. Entonces la decisión fue, bueno, quedan por fuera, no van al balcón, aunque hay un encuentro. Pero la noticia cortita que te doy... Es lo que pasa en toda la familia. Te iba a decir, ¿no? Siempre. Sí. Siempre la suegra que no te pasa el visto bueno. Está mejor la reina que Carlos. Claro. Yo tengo que decir, yo anticipo no sé si mejor, pero parecía más o menos de la cuida mejor. Yo anticipo esto, la semana que viene voy a empezar a venir con look Carlos. Te quedaría tan bien, y vas a ser vos la que va a tener que combinar conmigo, Marcela Pagano. Te quiero decir una cosa. Se acabó la tiranía así de la reina. Quiero saber si Rosario me ve. Yo me veo, y a Rosario también la veo así con unos sombreros de esa forma. Sí, ¿por qué no? Me veo con ese look, ¿sabes que sí? Ustedes tienen ambiciones monárquicas. Sí, el taller y el sombrero me parece que nos reiría. En la playa me gusta eso. Nuestra reina. Tiene razón en una apreciación que hizo Rosario, y ella con esa mirada tan femenina y dulce de la vida. Tacho pelota, Carlos, ¿qué le pasó? Y es una vida... 73 años tiene Carlos. El que empezó. 73 años. La vida de rey es dura, es dura la vida. Pero claro, mira. Es dura la vida real, ¿sabes cómo se labura? Me parece madre-hijo. Yo quiero decir una cosa por primera vez en la televisión argentina. Qué antigüedad esto, ¿no? O sea, me encanta, a mí me encanta. Recién decíamos, muy popular la reina. Sí, también la popularidad, pero viste, qué sé yo. Mirá la cantidad de gente que hay. Pues yo digo, año 2022, tener que estar bancando toda esa gente
que lo único que hace es dar órdenes y pasarla bien, por favor. Bueno, pero es una tradición que nosotros no tenemos. Es una tradición. Yo tampoco lo entiendo, Yo tampoco lo entiendo, pero más o menos, bueno. yo tengo la teoría de que nuestro presidencialismo es virreinal. Es virreinal con banda y todo, pero bueno. Bueno. Sí, lo que sí tengo que decir brevemente, se la veía bien a la reina, no estaba tan bien. ¿Por qué? Mañana. ¿Cómo? El acto principal, porque son, insisto, 4 días de celebraciones. Mañana el acto principal era una misa en la Catedral de St. Paul's en Londres. No va a ir por una molestia porque se aburre. Las misas son aburridas. Bueno. Está bien. La piloteó ahí 5 minutos. Sí, exactamente. Bueno, decíamos más temprano que estábamos haciendo nuestra cobertura ahí también en el Congreso, en el Senado, estaban los legisladores escuchando al jefe de gabinete Mansur y que hizo un resumen básicamente de la gestión con esas preguntas que periódicamente tiene que responder. No sé si lo tenemos para escucharlo, Cari. Bueno, lo cuenta Ro. Bueno, a ver, Mansur terminó hace instantes de hablar, de dar su primer presentación en el Congreso. Asumió en septiembre, pero se presentó este mes a contestar, ¿saben cuántas preguntas? ¿Cuántas? Más de 900 preguntas y por eso acaba de terminar. Horas? ¿Quién más preguntas hizo? ¿Qué bloque más preguntas hizo? El radicalismo. Después el PRO y después, obviamente, el Frente de Todos. Habló sobre todo de economía. Juan Mansur, en estas preguntas, más de 200 preguntas tenían que ver con la gestión de Martín Guzmán. Defendió la gestión de Martín Guzmán. Dijo sin lugar a dudas, que es lo que viene repitiendo la Casa Rosada, que no es el mayor problema de esta gestión y de la Argentina es la inflación. Y atención porque se va a empezar a discutir y creo que va a generar otra disputa con la Casa Rosada, lo que adelantó Juan Mansur, que tiene que ver con que pueden llegar a aumentar los boletos de colectivo en el AMBA. Y ya hay un trabajo del Ministerio del Transporte que va en este sentido, por lo cual se pone en agenda el aumento de colectivos que es muchas veces discutidos. En el AMBA es muy barato con respecto al interior del país. Lo adelantó esta noche Juan Mansur, el jefe de gabinete, que acaba de terminar su exposición en el Senado. Fue recibido por Cristina Kirchner, por la vicepresidenta. Después la vicepresidenta no estuvo en la mayoría de las preguntas que debió responder este funcionario en su primera presentación. Tengo una pregunta difícil y la otra también. Difícil para Pagano. La difícil creo que no tiene respuesta. De 900 preguntas, ¿qué se hace después para la vida real con las 900 respuestas? Se lo pone en un diario de sesiones. Te lo vamos a mandar para que lo leas. Segundo tema, aumento de transporte en el AMBA. O sea, Capital y el Gran Buenos Aires. Incluso hay Mansur, algunos datos de 18 a 70 pesos, ojo. Bolsillito concreto de las personas de carne y hueso. Mansur, que tiene mucho predicamento y vive juntando a los gobernadores, sobre todo del norte. ¿Hay en este tema una respuesta y un guiño a los gobernadores del interior que dicen que en el AMBA se paga menos transporte que en el interior del país? Es la discusión que vienen dando, ¿no? Igualmente, cuando vos mirás los promedios, lamentablemente todo va camino a que va a tener que haber una discusión sobre el ajuste de las tarifas, porque incluso con estos últimos aumentos que tanto le cuestan a la gente, en relación a la inflación, estás a mitad de camino. Y esa es la gran problemática que tenemos, que no terminamos de saldar este debate que tanto le cuesta a la gente. Mañana vamos a estar hablando de este tema. Para que sepas, le damos las gracias a todo este equipo maravilloso que nos ayudó a construir lo que es Para que sepas. Mañana volvemos a las 19 horas. Se nos termina el programa, vení que te voy a contar de mi jubileo. Porque, sí, vamos. porque ahora viene la parte del jubileo.